Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la primera clase del módulo 8 del curso Experto en Nutrición Emocional y Consciente. Empezamos módulo. Estamos en el área, en el área mental. ¿Os acordáis que empezamos en el módulo 7? La alimentación consciente en cuanto al área mental, en cuanto a nuestros pensamientos y nuestra mente. Entonces, en el módulo pasado lo que estuvimos viendo fueron las creencias limitantes, los pensamientos irracionales y las distorsiones cognitivas. Y ahora, en este módulo, lo que vamos a pasar a ver es hoy en concreto, en el día de hoy, la autoexigencia y el perfeccionismo. Vamos a ver cuánto nos puede llegar a afectar en nuestra vida si somos autoexigentes y perfeccionistas. La semana siguiente vamos a ver sueños, objetivos y metas, lo importante que es para nuestra alimentación consciente mental el tener sueños, objetivos y metas, pero también lo frustrante que puede ser si esos sueños, objetivos y metas son con expectativas demasiado altas. O sea, hay que ser realistas dentro de nuestros objetivos, ¿vale? Y en el tercer módulo veremos la frustración y el fracaso, que van muy de la mano de lo anterior, de la autoexigencia y el perfeccionismo y de nuestros sueños, metas y objetivos, ¿vale? Antes de empezar y trabajaremos cada semana con una ficha, ¿vale? Entonces, antes de empezar el módulo de hoy, os quería leer algo que dejé de leer el módulo pasado porque no tuvimos tiempo, y es algo que me parece muy interesante. Hola. Hola, Bárbara, buenas, bienvenida. Porque está muy relacionado. Buenas tardes. Está muy relacionado con el módulo anterior, que es cómo nosotros podemos llegar con nuestros pensamientos y nuestras creencias, podemos llegar a limitarnos en la vida o todo lo contrario. Es decir, si esos pensamientos y esas creencias tienen una base positiva, pues podemos llegar a hacer incluso de algo negativo algo grande en nuestra vida. ¿Vale? Entonces, perdona, Luna, ¿cómo has dicho que es la clase de hoy? ¿Cómo se llama la de hoy? Autoexigencia y perfeccionismo. Gracias. Es lo que vamos a ver. Vale, entonces os voy a leer del libro de Nada es tan terrible, de Rafael Santandreu. Os voy a leer una historia que me parece muy, muy bonita. Además, son historias reales, las dos que voy a leer. La primera es la de Jessica, la nadadora Max Sexy, se llama así. Jessica Long es una guapísima rubia de 24 años, llena de energía, divertida y toda una superatleta. Le han hecho entrevistas en Women's Health Magazine, Vogue y otras revistas internacionales como ganadora de 23 medallas olímpicas en diferentes modalidades de natación. Ha entrenado con su compatriota Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, y compagina la piscina con una incipiente carrera como emprendedora. Ha montado su propia empresa de asesoría para deportistas y directivos. Pero la particularidad de Jessica es que desde que tenía 2 años le falta la parte inferior de las 2 piernas. Nació con una enfermedad llamada hemimelia fibular, que obligó a los médicos a amputárselas. Pero eso nunca ha sido un problema muy serio para ella. Como veremos a continuación, prácticamente ha sido una bendición y su gran ventaja. Jessica enseguida aprendió a caminar con prótesis y empezó a practicar diferentes deportes, sobre todo gimnasia rítmica, pero los médicos le aconsejaron algo de menor impacto para las rodillas, y ahí fue cuando descubrió que era una sirena. En el agua se sentía más a su aire que nunca, libre de la atadura de las prótesis de fibra de vidrio. Jessica descubrió que la natación se le daba muy bien y decidió competir al más alto nivel e intentar ser la mejor nadadora paralímpica del mundo. Quizá no lo lograse, pero era un bonito reto y un buen ejemplo de superación para mucha gente. Los éxitos no tardaron en llegar y Jessica se convirtió en un referente del deporte en Estados Unidos, más que por sus propias marcas, por su carácter alegre y lleno de vida. Se puede ver un vídeo, hay un vídeo suyo en YouTube. Es un tráiler de un documental que ganó la NBC sobre su vida, titulado Long Way Home, de Jessica Long Story. El documental narra un viaje a Siberia porque Jessica nació allí, aunque cuando tenía 13 meses, una pareja estadounidense, los Long, la adoptó. Más tarde adoptarían a otro niño con discapacidad procedente del mismo orfanato. Jessica tiene además otros 2 hermanos que son hijos biológicos de sus padres norteamericanos.
el caso de Jessica es una muestra perfecta de que cualquier adversidad se puede transformar en una gran oportunidad. Y darse cuenta de ello es una clave fantástica a la hora de hacerse más fuerte a nivel emocional. Si queremos convertirnos en campeones en la gestión emocional, el primer paso es aprender a aceptar la adversidad con alegría, sabiendo que toda situación ofrece una oportunidad para hacer algo fantástico. Ella, que precisamente fue su falta de piernas, podría convertirla en una nadadora especial, llegar a ser un icono de la belleza frente a la adversidad. Tenía delante una opción valiosísima. Su discapacidad no iba a ser un problema, sino su gran aliada para el éxito y la felicidad. Fijaros qué importante, ¿no? Que al final, pues es una gran lección. Cuando la vida nos pone una situación muy difícil o una situación que puede parecer muy, muy dolorosa o escabrosa, yo siempre digo que como nosotros hemos elegido todo lo que nos pasa aquí, aunque no lo sepamos y a veces nos cueste pensarlo, siempre digo que la gente que tiene este tipo de historias en su vida no es para caer y quedarse en el rol de víctima, sino es para hacer algo con eso. Y algo grande, siempre. Entonces, bueno, pues me gustaría que con este ejemplo que os he contado, pues cada uno en lo que respecta a vuestra vida podáis hacer algo con aquellas cosas que parecen que no son tan positivas en un principio, ¿no? Pero esta chica, su discapacidad la llevó a la fama y al éxito y sobre todo a ser un referente para mucha gente que pudiera estar en esa situación. ¿Vale? ¿Conocíais a alguien en este caso? De esta chica, ¿no? ¿Sí? Bárbara, ¿lo conocías tú el caso de esta chica, no? Vale. Bueno, y ahora os voy a... ¿Sí? Ah, no. Vale, y ahora os voy a leer otro caso muy bonito que a mí me pareció impresionante de una entrevista que hace Rafael Santandreu a un preso en una cárcel, para que veáis también la manera en la que se suceden los hechos, ¿no? Dice Rafael Santandreu en su libro: hace justamente un año me invitaron a dar una conferencia en la antigua cárcel Modelo de Barcelona. Mientras me paseaba por allí e intentaba imaginar cómo sería la vida dentro, me sorprendió lo siguiente. Entre las figuras de los internos deambulando, puertas y pasadizos, mi mirada reparó en un joven de unos 30 años, con coleta y barba pelirroja. Empujaba un carro de lavandería y avanzaba en mi dirección. Aquel chico destacaba solo por una razón. Había algo en él completamente diferente, tanto que aquella visión se me ha quedado grabada con todo detalle. El caso es que esa persona iba caminando, realizando su trabajo con una enorme y hermosísima sonrisa. Iván era el único allí con un semblante tal. Irradiaba limpia felicidad. El chico estaba dotado de color, mientras que todos los demás parecían que estaban en blanco y negro. Entonces, Rafael Santandreu dice que se acerca a él y pide hacerle una entrevista a este chico, a Iván, que era un preso. Y el chico se la concede. Y entonces dice Rafael Santandreu: ¿por qué te metieron en la cárcel? Y contesta Iván: por traer cocaína de Colombia. Yo iba a pasar dinero ilegalmente, pero me metieron también la coca en la maleta y me pillaron. Te he de decir que yo entonces consumía cocaína. Dice Rafael Santandreu: dentro de la maleta había droga que tú desconocías. Dice: sí, la vi y flipé. Yo creía que iba a encontrar el dinero y pensé, qué putada, pero cuando vi la droga dije, triple putada. Dice Rafael: y en el primer momento que te meten en el talego, ¿cuál fue tu reacción emocional? Dice Iván: me daban ataques de ansiedad. Era algo físico, no paraba de llorar. Los mismos policías, que me trataron muy bien, sinceramente, decían, nunca me he visto llorar a alguien así. No podía parar y contagiaba a los de las otras celdas. Se ponían a llorar todos. ¿Y tu novia te dejó? Le dice Rafael Santandreu. Dice, sí, aguantó 6 meses, pobrecita, es normal. Buah, fue durísimo, pero me hizo un favor. Y dice Rafael, ¿por qué? Le agradezco un montón que me dejara. Estuve 4 meses sin poder leer ni nada, que era entonces mi máxima distracción. Pero me quedé choqueado, me dolía un montón, como si me hubiera roto algo. ¿Pero por qué te dices que te hice un favor? Le dice Rafael. Porque gracias a eso pude estar más conmigo, recapacitar un montón, conocerme más. ¿Se puede ser feliz en la cárcel? Le pregunta Rafael. Dice, sí, yo cuando cambié el chip empecé a ser feliz. Llegó un momento en el que solo hacía actividades valiosas y aprendí a tener libertad interna, a valorar las pequeñas cosas, a valorar al ser humano, a poner pasión en todo. Mira, te cuento una anécdota. Un día que estaba trabajando viene un mozo de escuadra, una moza de escuadra súper guapa, y me dice, ¿tú eres Iván? Y yo le respondo extrañado, ¿cómo lo sabes que soy Iván? Y me dice,
porque unos profesores decían el otro día que había un joven en esta cárcel que era una joya, un tipo feliz y siempre alegre llamado Iván. Tenías que ser tú, porque cada vez que entro en este sitio veo que estamos todos amargados menos tú. Déjame que te dé un abrazo. Fue muy bonito. Bueno, a mí me pasan muchas cosas bonitas así. Y dice Rafael Santandreu, pero debe de haber momentos difíciles. Por supuesto, Rafael, estamos hablando de la cárcel, no de por aventura. A veces sufría, pero no por eso dejaba de ser feliz. Allí aprendí que el dolor o las adversidades no son importantes para la alegría interior. Además, sin malestar no aprecias luego la ausencia de malestar, ¿no crees? Y dice Rafael Santandreu, hace 2 semanas me dijo eso mismo un taxista en la Ciudad de México y se le veía tan satisfecho de su vida, dice Iván. Es que nos han metido en la cabeza la queja constante. Yo antes me quejaba de todo y precisamente por eso caí en la droga. Era un medio de evadirme de mi mal rollo. Pero ese mal rollo me lo creaba yo mismo. Ahora creo que no hay situación lo suficientemente adversa para quejarme. Y dice Rafael Santandreu, la falta de libertad tampoco. Dice, el concepto de libertad es ambiguo. Aunque suene cursi, la libertad está dentro de uno. Yo he tenido una privación de momento, pero de movimiento, pero de libertad no. Yo siempre he sido libre, le dice Rafael Santandreu. ¿En qué sentido? En el sentido de que mi mente es libre para valorar mis posibilidades, para encontrar oportunidades de hacer cosas bellas. Dice Rafael, ¿sabes que eso lo decía yo, ya lo decía el filósofo Epícteto, que nació esclavo? ¡Qué bueno! No lo sabía, ¿no? ¿Cómo era tu vida en prisión? Dice, era bastante ocupado, la verdad. Para empezar, hacía deporte. Estudié la carrera de antropología a distancia. Trabajé siempre en diferentes áreas de la cárcel e hice música. Grabé 2 discos. ¿Allí podías tocar algún instrumento? Le dice Rafael. Hasta tenía un estudio personal. Resulta que había un taller de música, pero el profesor se trasladó y lo cerraron. Yo me ofrecí para llevarlo y fue una pasada. Arreglé todo el sistema de sonido, reconstruí la batería y el bajo, conseguí que nos donasen más instrumentos. Y tachán, me dejaban usarlo un par de horas diarias para mis grabaciones. Trabajaba de 7 a 11 de la mañana y después me iba corriendo al estudio, de 11 a 1. Conmigo todos los funcionarios se portaron como hermanos. Fue una pasada. Y le dice Rafael Santandreu, ¿qué le dirías a la gente que tiene una enfermedad y lo está pasando mal? Y dice Iván, que no se recreen en eso, el problema está siempre en el pensamiento. Date cuenta de que todos vamos a morir pronto y se trata de ser feliz ahora, con lo que puedas hacer. Y te juro que hay 1000 cosas para hacer, es una cuestión de conciencia. Yo desperté gracias a la cárcel y me di cuenta de esto, tuve mucha suerte. Y le dice Rafael Santandreu, ¿y tú cuando estás ansioso qué haces? Dice, toco la batería, hago deporte, eso va genial para el estrés y se me pasa enseguida, pero cuido mucho mis pensamientos para no presionarme ni quejarme. Y cuando estás triste, dice, compongo unos temas lindísimos. Por ejemplo, después de un desamor me salen unas canciones muy hermosas, muy profundas, por lo menos para mí. Y luego se te pasa, dice, por supuesto, se pasa enseguida. Dice Rafael Santandreu, cuando las personas nos comemos mucho el coco por un mal emocional es porque tenemos la falsa idea, la fantasía, de que va a durar para siempre. Dice Van, sí, todo pasa, lo presuntamente bueno y lo presuntamente malo. Y le dice Rafael, ¿sabes lo que dice el budismo en un libro de la monja Pema Chödrön? Cuando todo se derrumba, lo explica con detalle. Y le dice Iván, ¿sabes que yo no soy psicólogo, ni filósofo, ni nada? Ahora mismo solo soy camarero y músico a tiempo parcial. Por cierto, ¿cómo te va tu trabajo? Y le dice Iván, genial, trabajo junto a la playa y solo ver los colores del mar me hace llorar de alegría. Además, tengo la oportunidad de conocer a gente maravillosa cada día. Ahora tengo que llevar a cabo este trabajo para cumplir con el 3er grado. Pero luego espero volver a la música, aunque es la primera vez que lo hago, no me importa hacerlo toda la vida. Bueno, y luego ya sigue la entrevista, pero por no hacerla más larga, fijaros qué 2 situaciones, ¿no?, tan adversas y qué manera de crecerse, ¿no?, ante la adversidad, sobre todo parando esos pensamientos, que es lo que vimos durante todo el módulo anterior, ¿no? Pues al final todo está dentro de cada uno y si queremos, pues como yo siempre decía, ¿no?, si alguien puede, yo también puedo. Pues esto es lo que hicieron estas 2 personas, ¿no?, tanto la nadadora como Iván, que decidió que de esa oportunidad, de ese descalabro, iba a hacer algo positivo, ¿no? Fijaros que la cárcel y la ruptura de su pareja le llevó a tener al final una vida plena y feliz, ¿no? Bueno, pues esto un poco para que nos dé a todos un poquito de envidia e intentemos hacer algo bueno con lo malo que creemos que nos pasa, ¿vale?
Bueno, ¿queréis comentar algo de lo que hemos visto? Ana. No, no has dicho nada. Pensaba que habías dicho que yo sí. No, solo estaba diciendo para mí misma impresionante. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hoy con la clase. Vamos a empezar a ver las diapositivas. Y eso, vamos a ver hoy el perfeccionismo y la autoexigencia. Y quiero que lo analicéis todo lo que leamos muy bien, porque seguro que más de uno de vosotros está en eso, ¿vale? Así que vamos a verlo con detalle. Vamos allá. A ver si lo veis todos. ¿Lo veis? A ver. ¿Sí, no? ¿Lo veis? ¿Alguien que me conteste? Sí, se ve. Ya. Vale. Bueno, como os he dicho, hoy lo que vamos a ver es la autoexigencia y el perfeccionismo. Vamos a intentar ser conscientes de que si queremos hacer más de lo que podemos. La connotación cultural y popular que tiene el concepto de autoexigencia no se suele corresponder al que tenemos los profesionales de la salud que trabajamos para mejorar los aspectos de la personalidad que se expresa a través de la conducta y que son muchas veces limitantes para las personas. Se le suele dar a la autoexigencia un sentido positivo, en tanto que se asocia al esfuerzo, a la voluntad, a la constancia y a la persistencia en conquistar algo que nos proponemos. Pero este sentido que se le da y que recoge aspectos importantes positivos del concepto, omite los factores más perjudiciales que hacen de esta autoexigencia un patrón de comportamiento poco saludable, que se manifiesta partiendo del sufrimiento generado por una baja autoestima que genera estrés y acaba desembocando en problemas de salud. Es decir, cuando la autoexigencia la tenemos innata, no como un reto a superar o como algo que nos motive, sino como algo para demostrar algo a los demás, no a nosotros mismos, sino a los demás, porque tenemos una baja autoestima o estamos buscando la aprobación y el cariño de los demás, es cuando la autoexigencia se vuelve patológica, se vuelve algo negativo. La autoexigencia es la característica que presenta una persona cuando se exige demasiado a sí misma y busca dar siempre lo mejor. La persona autoexigente será aquella que pretenda brindar siempre el máximo rendimiento sin importar si a veces sobrepasa sus propios límites o capacidades. Ahí es donde está mal, ¿vale? Cuando intentamos sobrepasar nuestros propios límites o capacidades. La autoexigencia será una cualidad o un problema dependiendo de su intensidad y de cuánto se potencie. En ocasiones es un elemento positivo en la personalidad de un ser humano, ya que le permite avanzar y crecer en sus metas y objetivos. Sin embargo, cuando la autoexigencia se vuelve algo continuo en la personalidad y lleva a las personas a esforzarse de manera desmedida o nunca conformarse, entonces es un problema, ¿vale? Vamos a ver, se me ha quedado esto parado. Una de las características de la autoexigencia es que la persona tiende a alargar indefinidamente las tareas que debe de hacer. Esto se debe a que siempre encuentra algo que corregir o mejorar y nunca se siente conforme. De esta manera, aunque obtenga buenos resultados, suele ser el producto de un trabajo demasiado intenso. La autoexigencia hace también que se generen complicaciones innecesarias. Al querer mejorar en todo momento, la persona termina generándose a sí misma complicaciones que no son necesarias y solo pueden entorpecer la finalización de una tarea. La sensación de que nunca nada está terminado o todo puede ser aún mejor de lo que es una característica que resalta en las personas autoexigentes. Esto, cuando se trabaja en equipo con otras personas, puede generar molestias. En el aspecto emocional, una persona autoexigente será aquella que quiera dar siempre lo mejor de sí para los demás, sin pensar demasiado en ella misma. Esto puede llevar a que se quieran abarcar demasiadas situaciones o querer ayudar a todos en sus problemas sin lograr hacer nada concreto. La autoexigencia es esa voz interior negativa que nos subraya nuestros defectos, equivocaciones y descuidos. Esto también es algo importante a tener en cuenta porque cuando la autoexigencia es patológica, al final lo que hace de nosotros es, en lugar de
querer superarnos como con emoción y con alegría y con satisfacción, lo que hace es que lo que destacamos de nosotros son nuestros defectos, equivocaciones y descuidos. Ahí es cuando nos damos cuenta de que somos autoexigentes o perfeccionistas patológicos. La persona autoexigente se identifica con lo que hace, nunca con lo que realmente son, y además creen que nunca lo harán bien. Esto también es un rasgo muy importante, es decir, se identifican más con lo que hacen que con lo que son. Detrás de ese pensamiento siempre hay una persona que en su día nos rechazó o por la que teníamos miedo al abandono. Es la voz de mi padre que se ría de mí, es la voz de mi madre cuando decía que no sabía hacer nada, es la voz de mi profesora que me humillaba. El autoexigente, una vez que consigue su objetivo, en lugar de disfrutarlo, aprovecha el tirón para exigirse más. Lo que alcanza una vez alcanzado ya no tiene sentido. Ahora mismo ya hay otra meta más importante. Se le puede definir como logradores infelices y pueden esconder una adicción a alcanzar objetivos para demostrar que son válidos. Tienen un trabajo excelente, buenos ingresos y la gente les admira. Sin embargo, se sienten vacíos la mayoría del tiempo. Hay que salir. Alcanzan, alguien tiene un altavoz que lo tiene que silenciar, porfa, que si no. Alcanzan una meta tras otra, pero no encuentran la satisfacción que buscaban. Los demás parecen ser más felices y no entienden por qué. Esto les lleva a vivir sintiéndose solos y diferentes, con un nivel de ansiedad por las nubes. Sea que tengan baja o alta autoestima, las personas perfeccionistas acaban viviendo con mucha ansiedad. Les persigue el fantasma del fracaso. Otra de las características es que son fácilmente irritables y miden todo en función de un tiempo que siempre es escaso. Se pierden en pensamientos de todo o nada. Fijaros que era también una distorsión la de polaridad del pensamiento polarizado de la vez anterior, del curso anterior, del módulo anterior. Cualquier cosa es algo que se alcanza o que no se alcanza. No hay alternativas en el medio. Para ellos, los errores no sirven para aprender, representando solamente la exposición a la crítica y a la vergüenza. Se asocia este problema con haber crecido en entornos de amor condicional, es decir, cuando nos han amado con condiciones, es decir, te quiero si apruebas, te quiero si llegas a esto, te quiero si... siempre con condiciones, es muy normal que aparezca que luego de esa persona de adulto sea alguien autoexigente y perfeccionista. O cuando existe entre los hermanos, entre los hijos, cuando hacemos comparaciones, también al final estamos generando este perfil de personas adultas. En su teoría, estas personas tan exigentes consigo mismas fueron aceptadas y apoyadas con condiciones. Te quiero cuando sacas buenas notas y cuando recoges todo como una mujercita. Te quiero cuando no lloras o cuando juegas al fútbol como hacían tus hermanos. Fijaros, aquí están los dos ejemplos que he dicho antes, ¿no? Cuando se pone condiciones que sobre todo suelen ser las expectativas o los objetivos que quieren los padres y a lo mejor no han conseguido o sí, ¿vale? Y también cuando hay comparaciones entre hermanos, entre primos, entre personas, ¿no?, de la misma edad y que viven normalmente en el mismo entorno familiar o hogar. Ser o hacer en la era del punto 2, es decir, en el año 2000. El contexto cultural en el cual vivimos tampoco ayuda mucho a la hora de abordar el problema. Es un momento histórico de objetivos: 5 kilos en un mes, abdominales en una semana y caras sin arrugas en un día. Bienvenidos a un mundo de imperativos y de eficiencia. Bienvenidos a un mundo de ansiedad. Miedo al fracaso se generaliza en los ámbitos más íntimos, los sentimientos, las relaciones, el sexo. Bueno, llegados a este punto, ¿alguno de vosotros, que lo estamos viendo como a un nivel muy exagerado, muy latente, ¿alguno de vosotros, llegados a este punto, se considera que es autoexigente o perfeccionista? Yo. Yo creo que también. Jocelyn y Silvia. Yo, Paz. Yo. Paz, ¿y quién más? Jocelyn, Silvia, Paz. Graciela. Graciela también. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues ya lo habéis detectado cuando estamos un poco exagerando todo. O sea, que si lo habéis detectado en este punto, posiblemente es algo que es muy latente en vuestra, que es está muy claro, ¿no?, en vuestra vida. ¿Alguien, bueno, todos los demás entiendo, ¿alguien tiene dudas en estos momentos de si sí o si no? ¿Todavía está como ahí dudoso o dudosa?
Vale. Entonces entiendo que el resto de la gente pensáis que no tenéis, que no sois autoexigentes y perfeccionistas. Yo sí, ¿eh? Yo tengo duda, pero pienso más que no. Vale. ¿Angie? Yo sí, también soy autoexigente y perfeccionista. Sí, Vale. Y se ha conectado, es que no os veo porque estoy viendo las diapositivas. ¿Se ha conectado Lucre? No. A Vale. ver, no sé si la veo. Lucre. Entiendo que no, porque si no hubiera dicho que ella también. Vale, vale. Pues venga, No, vamos a no la veo a continuar. Lucre. De hecho, La veo. yo, Lo único... Ah, perdona, Angie, habla si quieres. no digo que de hecho yo soy así e intento a veces inculcar eso a mis hijos, ¿sabes? Y me va muy mal, porque claro, no pueden ser como yo y claro, eso me agobia un montón, ¿sabes? Y además no deben de ser como tú, Angie. Ya, sí. Ya lo vas a ver ahora. Ya lo Ya. vas a ver ahora. Venga, pues vamos a continuar, que de aquí a que terminemos salen otros cuantos perfeccionistas y autoexigentes, ya veréis. Yo lo único que quería comentar es que sí me he visto reflejada cuando ponen el punto de que quieres, que te lleva mucho tiempo, hacer las cosas te lleva mucho tiempo, porque es cierto, por ejemplo, haciendo la página web, ¿no? Haces una de las páginas, ay, esto no queda bien porque ahora lo paso, no, esto lo voy a mejorar porque esta fila, esto está torcido, esto no sé qué, y sí es cierto que te lleva mucho tiempo, pero no me identifico en el aspecto cuando dice que nunca es suficiente, porque sí es cierto que me lleva un tiempo hacerlo, pero cuando ya lo he terminado sí estoy satisfecha con el resultado. Muy bien. O sea, no es eso de que nunca encuentras que esté acabado o que no llegas a, ¿sabes? Ahí sí. Claro, porque luego vas a ver, Silvia, que existe la autoexigencia y el perfeccionismo buenos, que son buenos. Y es decir, cuando tú buscas algo y llegado el momento en el que lo consigues, está bien. O sea, eres capaz de detectar, como en tu caso, sí, he perdido mucho tiempo, pero está bien, está como a mí me gusta, lo he conseguido. Vale. Y sobre todo, hay un punto muy importante que nos hace ver si somos autoexigentes y perfeccionistas sanos o insanos. Cuando alguien quiere ser brillante, quiere ser excelente, puede ser que sea autoexigente y perfeccionista en un área de su vida. Es decir, yo en el trabajo soy autoexigente y perfeccionista, pero en el resto de mi vida no, soy normal. Con lo cual, lo que yo busco es la excelencia y posiblemente en ese área de mi vida sea excelente. O, por ejemplo, cuando alguien es autoexigente y perfeccionista con un don que tiene, pues tocar la música, pues soy, pero luego en mi trabajo soy normal, doy hasta donde doy y estoy feliz, y en casa, con mi pareja, con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, pues me siento bien, no me exijo. También esa es una clave, cuando no en todas las áreas de tu vida te exiges tanto, ¿vale? Entonces ahí estamos como en un equilibrio, es decir, tú en un área de tu vida buscas la excelencia y posiblemente porque seas excelente, ¿vale? Y luego hay otra parte también que hay que ver, que es que cuando tú en un área de tu vida eres muy excelente, esto le pasa mucho a los grandes genios, ¿no? Imaginaros, ¿no? Como por ejemplo Dalí, cuando tú, o Picasso, cuando tú eres muy excelente en algo que eres brillante, como tienes tanto talento y brillas tanto ahí, posiblemente muchas otras áreas de tu vida estén totalmente desordenadas, sean un desastre. Eso también es una autoexigencia y un perfeccionismo insano, porque no hay un equilibrio. Es en una parte el todo y en otra parte el nada. ¿Vale? Ahora lo vamos a seguir viendo. Venga. La estabilidad que se persigue cuando somos perfeccionistas y autoexigentes se pierde en un horizonte de objetivos que nunca se llega a alcanzar. Es decir, es mucho de las personas que dicen, cuando se acabe este proyecto dedicaré mi tiempo a mi chico. El día que consiga un trabajo mejor, me plantearé tener pareja. Cuando pierda 20 kilos, todo el mundo se fijará en mí. O sea, cuando es una condición, eso también nos da un poco como un pequeño atisbo de que el perfeccionismo o la autoexigencia no es bueno, porque nunca, al final siempre hay una condición para eso, ¿vale? Ha llegado el momento de admitirlo sin rodeos. La autoexigencia en sí es necesariamente una propensión al fracaso. De igual modo, no. Da igual cuánto uno corra, no siempre será lo que se logra, es lo importante. A veces los mejores resultados están en el proceso y en lo que nos ha permitido aprender y sentir. Vamos a ver cómo son las actuaciones de una persona autoexigente. Sostiene un alto nivel de aspiración que le ata a un estado permanente de ansiedad, tensión y frustración. Confunde lo inaccesible con lo accesible. Convierte sus retos en obligaciones y acaba siendo una esclava, un esclavo de ellos mismos, ya que desconocen sus propios límites. Tienen una baja autoestima que intentan aumentar a cualquier precio, de una manera errónea, demostrándose y demostrando
que pueden con todo lo que se proponen. Insisto, no confundamos esto, ¿vale?, con el querer lograr cosas en nuestra vida y con el querer ser excelentes o superarnos. Es totalmente distinto, ¿vale? Una cosa no tiene que ver con la otra. Son como máquinas que siempre están en funcionamiento y que nunca se apagan del todo porque viven luchando contra el tiempo. Es decir, también se da mucho en situaciones en las que las personas no tienen nunca un día entero de relax o nunca se relajan, siempre están como pendientes de aquello en lo que quieren ser perfeccionistas, ¿no?, o autoexigentes. Su vida es una catarata de obligaciones, pero normalmente vacía de satisfacciones. La comunicación con los demás suele ser pobre, ya que priorizan ante todo sus negocios y su vida se puede resumir leyendo su agenda. Cuando digo sus negocios, en este caso he puesto el ejemplo del trabajo, pero puede ser alguien que se obsesione, por ejemplo, con el deporte y al final te das cuenta que hace lo justo para subsistir, es decir, trabaja lo justo tal y luego el resto del tiempo lo está dedicando nada más que a superarse en el deporte, ¿sabes? Entonces es gente también que no tiene por qué ser solamente en el trabajo, sino que dedica demasiado tiempo a un área, solamente su vida, y sobre todo lo dedica con mucha preocupación. Su preocupación por el orden y el control hace que su casa parezca un museo, en el caso, por ejemplo, de los que son como muy obsesionados con la limpieza, ¿no?, donde todo está en exhibición en estricto lugar y en perfecta armonía con todo lo demás, dando la impresión de que es un sitio donde no vive nadie, es decir, donde parece un museo, ¿no? También es un rasgo muy característico de las personas autoexigentes y perfeccionistas que lo quieren controlar todo, quieren que todo esté bajo su control y eso al final lleva a que la vida, de una manera muy sabia, te dé algo justo para descontrolar, que tú no puedas controlar, que no dependa de ti, pues ahí te está dando constantemente, para que aflojes un poco y busques el equilibrio. No saben disfrutar del ocio ni tampoco de su trabajo, cuando no es en el trabajo donde lo hacen, ¿no?, porque se imponen metas demasiado ambiciosas que les cuesta mucho cumplir, pero que lo hacen sentir peor si no logran realizarlas. Es decir, al final siempre hay un sentimiento como de malestar detrás de la persona perfeccionista. El concepto que tienen de ellas mismas está distorsionado y se mueve en dos direcciones que parecen contradictorias, pero que funcionan como complementarias. Un concepto parte de su baja autoestima y las lleva a la voluntad de ser la mejor o el mejor en lo que se proponen y que va más allá que las mismas demás personas, lo que tiene como objetivo la valoración de sí mismo. Y la otra parte de una autoimagen idealizada que utilizan como prototipo de cómo les gustaría ser, pero que le alejan de sí mismo y que va ligada a la necesidad y la búsqueda de reconocimiento. Vamos a ver, para saber si somos autoexigentes o no, la importancia que tiene reconocer o conocer nuestros límites, porque aquellos que conocen, valoran y respetan sobre todo sus límites, porque hay personas que los conocen pero que no los respetan, con lo cual estamos en lo mismo, ¿no? Cuando los conocemos y los respetamos y los valoramos es cuando empezamos a trabajar la autoexigencia y el perfeccionismo, ¿vale? Muchas veces queremos hacer las cosas bien y nos esforzamos para que así sea. Y eso está bien, porque es la manera de tener proyectos y de evolucionar. El problema lo tenemos cuando por motivos que sea queremos ir más lejos de nuestras posibilidades reales y alcanzar metas inaccesibles más allá de la lógica, aunque quizás otros lo hayan conseguido. Es decir, para que os deis cuenta aquí de lo que se trata, está muy bien motivarnos y está muy bien pensar lo que yo decía antes, ¿no? Si alguien lo consigue, yo lo puedo conseguir, pero en esa meta, en ese objetivo que me propongo, en ese sueño, disfruto. Si hay más preocupación, más desgaste y más queja o más autoexigencia que disfrute, lo estamos haciendo mal, ¿vale? Hay que ser realistas y ponernos metas que a veces pueden ser grandes, pero que disfrutamos. La cuestión está en disfrutar durante el proceso, ¿vale? ¿Dónde está la frontera entre lo que nos gustaría y lo que podemos hacer? En primer lugar, debemos tener en cuenta nuestros conocimientos y capacidades respecto a lo que queremos conseguir, pero también nuestras fuerzas, nuestra capacidad de trabajo, de gestión, facilidad para delegar y nuestros recursos psíquicos y físicos en función de lo que queremos emprender. Es decir, tenemos que hacer una evaluación de nosotros mismos, ser realistas y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Para que cuando lleguemos a nuestros límites, si ese proyecto es muy importante para nosotros, busquemos ayuda
y gente que nos pueda complementar en la búsqueda de esa meta, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate cuando emprendes un negocio, un trabajo y a lo mejor necesitas pues a una persona que te eche una mano, que te apoye, incluso un socio o algo así, pues es bueno que conozcas tus límites, tus posibilidades y dentro de eso pues intentes acomodarlo. La línea que separa lo que podemos abarcar y lo que no, no es rígida ni inamovible. De lo contrario, no podríamos avanzar, pero a veces nosotros mismos la convertimos en una barrera si nos proponemos algo inaccesible. ¿Cómo podemos localizar esa frontera? De hecho, es una zona intermedia llena de oportunidades potenciales que está situada entre nuestros deseos y nuestra realidad. Es decir, es una parte muy buena que nos puede servir como un trampolín o nos puede servir como una cárcel. Depende del enfoque que le demos. ¿Vale? El secreto está en explorar e identificar nuestras posibilidades reales. Como veis, siempre estamos poniendo realidad ante un reto y esto requiere un mínimo de autoconocimiento que nos servirá para medir sin miedo cuáles son nuestros límites reales, ya que si no lo hacemos, lo podemos convertir en limitaciones y esto nos impedirá avanzar y construir. Es decir, cuando nosotros tengamos una meta, por eso lo estamos viendo justo en la clase antes de ver la meta y nuestros sueños, porque cuando nosotros queramos construir nuestro proyecto, conseguir un sueño, crearnos metas y objetivos, tenemos que hacer primero siempre una valoración muy, muy exhaustiva de nosotros mismos. Valorar lo que queremos conseguir, ver si es posible, autoconocernos, hacernos un examen a nosotros mismos de si podemos llegar hasta el final, si necesitamos ayuda de alguien, si realmente conseguir ese objetivo nos va a hacer feliz, si realmente todo el proceso y todo el camino hasta llegar a ese objetivo lo vamos a disfrutar, ¿vale? Y tampoco no va a ser nunca un camino de rosas, siempre va a haber pues, cosas que te puedan, vallas que tengas que saltar, pero lo importante es que también valoremos qué imprevistos de los que se nos puedan ocurrir nos pueden surgir y posibles soluciones a esos problemas, a esa problemática que nos puede suceder, para que cuando llegue no nos chafemos, no digamos, pues pensaba que me iba a salir así y ahora de repente no me ha salido, ¿vale? Como si os dais cuenta de lo que tratamos durante todo el curso en cualquiera de las áreas que estamos estudiando es de ser realistas, ¿vale? Siempre tiene que haber una pizca de entusiasmo, que la tiene que haber, pero sobre todo ser realistas para no llegar a la frustración, ¿vale? Y esta frase me gusta mucho, que es lo importante no es conseguir el máximo, sino lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades reales, ¿vale? Entonces, siempre se dice, no me acuerdo quién era que lo decía, que decía, está mejor hecho que perfecto, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Más vale hacer todos los días un poquito que dejarlo siempre para hacerlo perfecto, que también el perfeccionista y el autoexigente procrastina mucho, porque como nunca cree que va a llegar a lo mejor, siempre suele estar procrastinando. Rasgos de la personalidad autoexigente. Venga, vamos a ir viendo aquí a ver si se reengancha alguien más, se sube alguien más al barco de la autoexigencia. No tenemos por qué tenerlos todos, pero si tenemos unos cuantos, pues ya nos vamos subiendo al barco. Baja autoestima, perfeccionismo patológico, desconocimiento de nuestros propios límites, necesidad de reconocimiento o excesiva previsión y planificación, necesidad de control, inseguridad, distorsión de nuestra autoimagen y dificultad en la toma de decisiones. También suelen ser personas perfeccionistas, aquellas personas que les es difícil tolerar los cambios. También las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración, cuando solemos tener bastante sentimiento de culpa, cuando tenemos miedo al fracaso, miedo al descontrol o cuando la incertidumbre nos sobrepasa, falta de empatía, insatisfacción crónica o problemas de relación con los demás. A ver, estas tres de aquí, de abajo, ya es algo como que es muy, 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 muy exagerado, que ya es algo como muy patológico y enfermizo, ¿no? Porque al final falta de empatía, pues normalmente no la solemos tener. Insatisfacción crónica, pues hombre, algo habrá en la vida que nos haga estar feliz. Y problemas de relación con los demás, pues ya es un caso a lo mejor de otra problemática mucho más allá, ¿no? Pero también puede ser algo que puedan tener los perfeccionistas
los perfeccionistas crónicos. ¿Vale? Vamos a ver ahora, espera un segundo que quiero mirar una cosa. Vale. También dificultad para delegar. Esto pasa muchísimo en las personas autoexigentes y perfeccionistas. Frustración camuflada. Bueno, esto ya lo hemos dicho, miedo al rechazo o búsqueda de la aprobación. Y falta de ocio. Es lo que os decía antes, ¿no? Alguien que siempre constantemente tiene cosas que hacer, está como en la obligación, pero pocas veces está en el disfrute, ¿no? Vale, pues vamos a continuar y vamos a ver cómo actuarían o cómo se comportarían las personas que son perfeccionistas y autoexigentes en el ámbito laboral. La persona es autoexigente, no acepta la idea de que no puede con muchas de las cosas que se ha propuesto, ya que aceptar un proyecto que te propongan o un trabajo implica asumir que para él también hay límites como para todos y conocerlos le enfrentaría con su techo. En lugar de ellos, se instala en una falsa ilusión que confunde con la realidad. Mediante el perfeccionismo intenta controlar sus actos imponiéndose una autodisciplina férrea en la que se siente muy responsable, culpándose si no la cumple. Tarea difícil ya que está sujeto a la previsión y planificación de todo lo que hace, lo que ejecuta con una minuciosidad más allá de lo razonable. Su actitud perfeccionista, sinónimo de control, rige sus propósitos y sus actos, que revisa reiteradamente, lo que le hace perder mucho tiempo y eficacia, ¿vale? Aquellas personas que antes de dar el primer paso o antes de comenzar a trabajar pierden muchísimo tiempo en la planificación, por ahí también van teniendo un poquito de ese papel de perfeccionista o autoexigente. Esta inseguridad ante los posibles errores le dificulta tomar decisiones, tolerar los cambios y disminuir la capacidad de experimentar, ya que no sabe cómo manejar el miedo a la incertidumbre. Para neutralizar este miedo utilizan como prevención una serie de mecanismos de control desmesurados de los que son esclavos y que dirigen y bloquean su vida profesional y personal. Bueno, ya llegados a este punto, excuso decir, aquellos que tengáis un jefe exigente o autoexigente o perfeccionista es totalmente una persona, un verdugo para los trabajadores, porque les llevan a querer, bueno, como decía un poco Angie, ¿no? A lo mejor les lleva a querer que sean como él. Y es lo peor que puede pasar, porque entonces ya eso es una jaula de grillos, ¿no? Hay una dificultad muy importante en la autoaceptación. Se valora por lo que hace y no por lo que son. Y están convencidos de que las demás personas piensan lo mismo que él o que ellos, supuesto que le produce un gran malestar y que les empuja a seguir esforzándose sin tregua. ¿Había hablado alguien? ¿No? Antonio, no te escuchamos. Vale. Les cuesta delegar porque al no confiar en sí mismos, tampoco confían en que los demás hagan bien su trabajo. Sí, ellos no lo pueden controlar y estos les ponen en una situación de sobrecarga laboral que provoca estrés que no pueden manejar adecuadamente y a donde llega a través de sentimientos de frustración e impotencia. Se juzga continuamente, lo que alimenta su inseguridad y su necesidad de control hacia las cosas que hace para comprobar si están bien hechas. Esta secuencia de comportamiento le hace entrar en un bucle obsesivo que desencadena el estrés y desarrolla síntomas psíquicos y físicos poniendo en peligro su salud. Vale, de los que habéis dicho en clase que os consideráis autoexigentes o perfeccionistas, ¿alguno de vosotros lo es en el ámbito laboral? Yo, paso. ¿Paz, tú? Sí. ¿Sí? ¿Y entonces disfrutas de tu trabajo o no? Es que a ver, en este momento no estoy trabajando, pero llevo más de un año intentando hacerlo y no lo logro porque está el nivel de perfeccionismo que nunca lo voy a lograr. Sí. No puedo comenzar algo siendo perfecta, tengo que ir de a poco adquiriendo las habilidades y por lo tanto me está abriendo los ojos esta clase, me está viniendo como anillo al dedo, totalmente. Que A bien, mí sobre me pasa todo, lo mismo que a Paz, lo mismo. Que a mí me pasa lo mismo que a ti, o sea, yo no,
hago, o sea, yo soy así, perfeccionista, pero entonces yo me alargo, quiero hacer todo perfecto, entonces yo ahorita me está cayendo, como dicen por ahí también, el 20, porque, o sea, definitivamente que busco la aprobación, tengo miedo al rechazo, Yo o sea, también. pienso tantas cosas cuando pienso en lo que quiero hacer, y ya tengo como 3 años queriendo hacerlo y nunca lo hago. Claro, pues Entonces, Y también me sentí muy identificada cuando hablabas de que las personas autoexigentes no pueden delegar. Años atrás, cuando aún vivía en Chile, yo tenía bueno, una tienda de insumos y una pastelería y la verdad nunca logré formar un equipo por claro, el que no era capaz de delegar. Entonces nunca crecí y yo lo claro. reconozco que fue absolutamente un error del que aprendí muchas lecciones, pero me llevó a tener que cerrar el negocio en el fondo. Fijaros, Fuerte, fijaros hasta dónde puede llegar una autoexigencia, un perfeccionismo patológico, ¿eh? sí. Porque además, si tú en ese momento delegas, puedes encontrar en las personas, en tus trabajadores, puedes encontrar un montón de soluciones, incluso ideas o, ¿sabes? Cosas creativas que te pueden aportar tus trabajadores. Es decir, cuando tú delegas o escuchas o te abres a no controlar todo, al final puedes tener un montón de ayuda externa. Pero fijaros en el caso de Paz, ¿no? Que tuvo que llegar a cerrar el negocio y todo, porque, vamos, imagino que te consumía la vida diariamente. No tenía nada más que hacer que eso, era mi vida en un 100%. Y claro, al principio lo disfrutaba mucho y después ya no pude más. Llegó un momento en que me consumió y fue como de un día para otro, ya no tenía energía, ya no podía más. Claro, fíjate, está el caso de Paz, que ella llegó a montar su negocio, llegó a dar los primeros pasitos hacia ese sueño, y luego a lo mejor está el caso de Jocelyn, que son los dos casos que se pueden dar, bueno, se pueden dar más, pero Jocelyn, que como siempre está intentando hacerlo perfecto desde el minuto 1, pues al final nunca lo hace, siempre todo se queda, y eso genera una frustración inmensa, porque está siempre pensando, ¿y cuándo lo voy a hacer? ¿Y cuándo no lo voy a hacer? Es que no voy a ser capaz, es que... Y todo es dar el primer pasito y empezar, y luego durante el camino se va corrigiendo y se va corrigiendo, pero... Y así es como se disfruta. Pero es que si no, porque además, imaginaros en el aspecto laboral. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el tope? Ninguno. Si lo interesante o lo importante es disfrutar durante tu proceso laboral, con tu empresa, con tu proyecto, lo importante es disfrutar. No sabemos dónde está el techo, o sea, el techo es el horizonte donde podamos llegar, pero lo mejor es disfrutarlo y cuando ponemos ese entusiasmo llegaremos mucho más lejos que cuando ponemos una meta. Pero ¿sabes qué me pasa a mí, Luna? Que yo lo logro entender, sí, lo entiendo, pero de ahí a dar el paso, no sé por qué, no sé por qué no lo logro. A mí me ayuda mucho lo que dice Luna, la frase esta, mejor hecho que perfecto. Me ayudó muchísimo. Y por lo que dice Jocelyn de que no empiezas. Pero dije, es que es verdad, porque si no, no voy a empezar nunca. Si tiene que ser perfecto, no lo haces nunca, porque perfecto es muy difícil o te puede llevar muchos años. Entonces, bueno, empieza y vas aprendiendo, vas dando pasitos y ese paso te va... vas aprendiendo y te va ayudando a que cada vez es más perfecto, pero no te pierdes esos años de haberlo podido hacer, sino que ya lo has empezado. Claro, Yo creo que perfecto no se ve nunca, porque Claro. de hecho es un camino que evoluciona. claro. Entonces, El decir no lo voy a hacer hasta que no sea perfecto, eso puede hacer que en toda tu vida no lo llegues a hacer. Pues vamos, eso seguro, Silvia, pero además fíjate lo que decía Ana, ¿no? Es que nunca va a estar perfecto, pero con que para ti sea suficiente y tenga un nivel de satisfacción ya vale, porque evidentemente todos podemos mejorar todo constantemente, pero que con lo que hagas tú estés satisfecho, fenomenal. ¿Que luego se puede mejorar? Pues para eso estamos, para mejorarlo. Pero nos tenemos que sentir satisfechos con cada una de las cosas que hagamos, ¿vale? Y evidentemente luego está pues la autocrítica o la crítica constructiva del de al lado o el querer, mira, pues mañana lo voy a hacer así en vez de asado, pero que cuando tú hagas algo y lo hagas, que estés satisfecho de lo que haces, ¿no? Por ejemplo, yo ese dicho que he comentado antes, ¿no? De mejor hecho que perfecto, yo eso lo utilizo mucho en mis consultas, cuando la gente me viene como, por ejemplo, una dieta, que lo quieren hacer, le digo, mira, mejor hecho que perfecto, empieza por algo, pues por los desayunos, pues venga, no tienes que hacer todo el día perfecto, por eso yo siempre hablo con ellos, ¿qué es lo realista para ti? No tenemos que hacer lo que es lo realista para mí, que soy la terapeuta, porque lo realista para mí es para mí, no para la otra persona. Entonces, es verdad que algo hay que hacer, por eso sé que siempre he hecho, mejor hecho que perfecto, pero
siempre, porque si le ponemos expectativas muy altas se terminan frustrando y dejándolo, abandonando. Entonces y dentro de lo que para esa persona en ese momento es realista, siempre hay que dejar la puerta abierta, que a lo mejor no lo hace perfecto, porque igual es en ese momento que está en la consulta, está venido arriba, venga, pues lo voy a hacer todo, mañana todo el día crudo. Bueno, o no, no pasa nada. Pero si por lo menos haces el desayuno, ya hay una etapa del día que la hemos superado. O sea, mejor hecho, que luego hay gente que igual, si no empieza el desayuno, que ya no hace nada, igual, bueno, o el desayuno no, pero la comida sí. Es decir, algo, que el primer pasito lo demos en algo y luego ya iremos construyendo, porque eso nos va... El que hagamos algo nos va a generar satisfacción, mientras que si no hacemos nada, al final es frustración. ¿Me explico con esto que digo? Sí, ¿no? De todas maneras, has puesto tantas variables para poderte clasificar como perfeccionista, que yo creo que es muy fácil encontrar alguna. O sea, al principio, por ejemplo, dices que yo decía, digo, bueno, yo creo que no he exagerado, pero es que ha sido como 10 o 15. Entonces, siempre tienes alguna. Claro, pero ¿sabes lo bueno, Ana? Que de todo lo que he dicho, tenemos que tener alguna porque somos gente que queremos evolucionar. De hecho, si estamos aquí en este curso es porque queremos evolucionar y queremos ir a mejor. Pero lo importante, el rasgo importante de eso es que ese aspecto que tú quieras, en el que tú quieres evolucionar y mejorar, te dé satisfacción, no sea tu talón de Aquiles, no sea una fuga. ¿Vale? Ahí es donde está, en el que tú en esa... Yo también Dime, Bárbara. No, que me encuentro con Ana, he probado lo mismo. Al principio pienso que no soy, pero con muchas definiciones que hemos visto, al final la tengo. Entonces creo que es muy conectado para mí con el miedo al rechazo, el miedo al juicio de las, ¿sabes? Claro. Más que la perfección, porque al final la perfección no realmente... busquéis la perfección para brillar en algo, sino para agradar a los demás. Ya, eso puede ser que lo que me pasa es que yo estoy convencida, claro, que la perfección nadie la puede, o como pues algo, ¿no? En cualquier campo hay que estar dentro por mucho tiempo, hay que estudiar o yo qué sé, ¿no? Entrar en las cosas. Pero sí, es conectado con esto, ¿no? Con la idea que tienen los otros, con dar buena impresión. Y también, claro, con el tema de la autoestima, hay que verlo. Insomma, yo no sé bien, pero no, de seguro no soy esa persona que está, insomma, muy exigente con mí misma. Pero tengo dudas. No sé. Bueno, luego como vamos a hacer una ficha, un test de perfeccionismo, vamos a ver si somos o no somos, ¿vale? Venga, vamos a seguir y... Bueno, ok. Ya verás cómo luego vas a saberlo, Bárbara, al final de la clase. Claro, lo que pasa es que yo cuando veo esto tiendo Sí, siempre ¿no? a pensar en el trabajo. No pienso en otras cosas, se me va directamente en la mente a focalizarlo hacia ahí. Bueno, pues posiblemente porque Ya. de ser en algún aspecto perfeccionista y autoexigente lo eres ahí, Ana, con lo cual mira a ver si te identificas con eso que hemos visto. Pero si en lo demás no lo buscas, Ana, posiblemente lo que tiendas a ser o lo que quieras ser es brillante y eso es bueno. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a ver cómo actúan o cómo se comportan los perfeccionistas y autoexigentes en el ámbito de las relaciones. Las relaciones se ven afectadas, tanto las de amistad como las de pareja y la de los hijos, ya que este control excesivo que actúa como una medida preventiva ante el miedo al descontrol, interfiere en sus emociones que no encuentran lugar en su mundo interno para ser sentidas y expresadas. De hecho, la relación que queda más desajustada es la que tiene consigo mismo, ya que nunca estará suficientemente satisfecho con lo que hace. La necesidad de ser valorado y de no decepcionar a los demás le llevan a no saber decir que no cuando le piden algo. Esto lo hace comprometerse con cosas a las que no puede llegar por falta de tiempo y de fuerzas, pero que ilusoriamente imagina que sí. A ver aquí donde nos podemos sentir que esto lo hace mucha gente, ¿no? No poner límites, no saber decir que no, y es algo que te hace sentirte bien cuando lo haces, cuando algún día consigues poder decir que no a algo, te sientes maravillosamente bien. El resultado es justamente el contrario de lo que se pretende, ya que acaban decepcionando a quienes habían puesto expectativas en ellos y para quien finalmente termina no siendo creíble.
La capacidad de empatía suele estar mermada, ya que conlleva ponerse en el lugar del otro e intentar sentir o pensar lo que el otro siente y piensa, pero en este caso, al estar las emociones parcialmente bloqueadas, el feedback relacional está desactivado y la comunicación se establece desde la vertiente más racional. A ver, ¿alguien que se considere autoexigente o perfeccionista en las relaciones? Bueno, yo creo que soy, pero conmigo misma. Yo soy mi peor juez, o sea, nunca Sí. estoy satisfecha con lo que hago. Quizá yo ahí. ¿Sí, Ana? Vale. A mí me cuesta decir que no. Yo estoy A mí empezando a también. decir que no. Hasta hace poco no sabía decir que no. Ay, aquí es un placer, Ana. Yo Uy, también. muy grande. Además es lo que dice en el texto este, ¿no? Que al final cuando tú dices que sí, lo primero no te valoran. Y lo segundo, parece que ya tienes la obligación. Y cuando dices que no, os puedo asegurar que la gente te valora más. Y como que te tienen más en cuenta, porque ostras, me ha dicho que no, esto es porque tiene algo importante que hacer o porque tiene algo más importante. Si no, esto es como la casa de Tócame Roque, ¿no? Parece esto que aquí todo el mundo... Y al final... No, y a favores, siempre estaba abierta a los favores hasta que empezaba a parar. También porque quizá ya era gente un poco demasiado, ¿no? Claro, porque al final cuando se da sin límite, la gente que atraemos es gente sin límite. Con lo cual hay que ser, sobre todo eso, realistas con nuestros límites, es decir, y al final todo está en eso, ¿no? En el equilibrio y en el ser realistas. ¿Vale? Venga, vamos a ver quién se puede sentir perfeccionista en el ámbito de la salud o cómo funcionaría un autoexigente o un perfeccionista. La falta de tolerancia a la frustración ante la idea de equivocarse le impide tolerar el mínimo error y la no aceptación de sí mismo retroalimenta una actitud perfeccionista y de revisión constante que termina siendo obsesiva y que lo remite a una insatisfacción que se cronifica con el paso del tiempo. El estrés generado por la sobrecarga que se autopone tanto física como emocionalmente y que tiene como objetivo conseguir superarse continuamente sin permitirse demasiadas satisfacciones, lo llevan a una situación límite que compromete sus necesidades biológicas más básicas como la de descansar o la de dormir. Y también puede ser, pues esto, esta gente que a lo mejor es como muy talibán con todo, con la alimentación, con el deporte, con el descanso. Esto al final buscan como una... También le suele pasar mucho a los que son hipocondríacos. Estas necesidades no son percibidas como algo importante, ya que la persona autoexigente no suele percibir las señales corporales que utiliza el cuerpo para avisarnos. De hecho, es como si tuviera el termostato estropeado. Y finalmente el cuerpo es tratado como algo que no necesita demasiado cuidado. Esto es en la otra versión, ¿vale? Cuando en el ámbito de la salud no nos escuchamos porque queremos ser perfeccionistas. Por ejemplo, alguien que sea como muy talibán con la salud, pero en el aspecto de a lo mejor no comer nada de no sé qué, no sé cuánto, y al final el cuerpo te está avisando de que, oye, que te faltan otras cosas o que sientes insatisfacción por otro lado, y entonces lo que parece que eres perfeccionista con la salud te está llevando a todo lo contrario, que es a tener déficits en cuanto a la salud, en cuanto a tu estado físico y psíquico. Todo ello, como digo, compromete su salud y si el estrés persiste y no encuentra la manera de gestionarlo, acaba desarrollando más síntomas que puede abocar en enfermedades. Es decir, aquellas personas, ¿alguno de vosotros se considera autoexigente o perfeccionista en la salud? Yo creo que aquí igual no. A ver, yo los dos primeros puntos que has leído no me he identificado, pero, o sea, con esto que estás leyendo, pero sí en el aspecto de que, por ejemplo, yo quiero comer saludable, yo quiero hacerlo bien, ¿no? Y cuando pues no como bien, pues digo, es que tengo que hacerlo bien, es que quiero hacerlo bien. En ese aspecto sí. O sea, como que me comprometo conmigo misma que quiero hacerlo bien, que sé que es lo mejor para mí, que sé que es saludable, que tengo que hacerlo bien. Y como que me frustra, ya está, otra vez, ya has comido algo que lo has comido mal, que no tenías que haberlo comido. Pero en lo que has leído no, pero ahí sí veo que pues ya sí, sabes, Silvia, siempre mejor hecho que perfecto. Siempre sí, algo del día hacerlo bien. No, y eso es lo que estoy haciendo, porque perfecto no lo estoy haciendo, pero bueno, yo antes desayunaba bocadillo con embutido y ahora desayuno fruta, ¿no? O sea, he cambiado muchas cosas.
pero esa autoexigencia que dice, es que no lo estás haciendo bien, es que hay muchas comidas que no estás haciendo bien, pero bueno, claro, sí, hay muchas otras que las he mejorado, claro. Yo sí soy bastante autoexigente con eso. Sí, Ana. Sí, si no hago deporte X veces a la semana, si no como, yo vamos, un 90%, bueno, pues como sabemos comer, o más de un 90%, y no sé qué más has dicho, pero en bastantes Ana, cosas me he sentido identificada, sí. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que entonces eso al final a lo que te llevas a no disfrutar del proceso ese. Bueno, lo que pasa es que te vas a... Depende, ¿y tú? ¿Tú no disfrutas porque tú comes así, por ejemplo? Sí, pero yo si un día no como así no me castigo, ¿no? O sea, No, yo puedo hacer tampoco, yo claro, tampoco. sí, lo disfruto, lo intento hacer bien, sí, pero como algo que me gusta, porque me gusta hacerlo Sí, bien, no porque esté obligada a hacerlo bien. no, yo me siento bien haciéndolo, pero sí es verdad que ya lo tengo como una focalización. Ya, pero eso igual es más una excelencia, decir, que un perfeccionismo, ¿no? Una autoexigencia. Es que para mí no es una autoexigencia, de hecho es que yo creo que soy la persona más anárquica y menos autoexigente, creo, ¿eh? Es que depende cómo lo miremos, sí, o sea, depende cómo interprete lo que estabas diciendo. O sea, yo intento seguir ciertas cosas de las que has dicho, para mí están en mi línea de vida. Y de alguna manera, por ejemplo, el deporte, que he bajado muchísimo, me he tolerado, porque digo, es que si no, no llego, no, o sea, no me da tiempo a trabajar entre unas cosas y otras, ¿no? Y me lo tolero más. Lo de la comida lo llevo bastante en línea, pero mira, el otro día surgió algo que no había merendado, había comido poco, etcétera, y llegué a un sitio donde solo había carne. Y dije, Dios mío, que me den de la barbacoa porque yo me muero. Luego al final no lo comí porque pareció arroz y no sé qué más, pero estaba dispuesta a comerme lo que fuera. O sea, tampoco... Bueno, pues ahí vemos que esa autoexigencia, ese perfeccionismo, eres flexible con ello. Otra cosa es que digas, a mí me gusta hacerlo bien, pues fenomenal, porque claro, eso es que a ti te gusta mejorar y crecer en ese aspecto, con lo cual yo creo que por ahí no llegas a ser perfeccionista y autoexigente. Lo eres, pero en el grado bueno, no en el grado malo. Vale. ¿Vale? Venga, pues vamos a... Yo me sentí ¿Sí? identificada con lo que dijo Silvia, con el ¿Sí? tema de la alimentación, que yo también he sido toda mi vida, tú sabes, yo he comido azúcar años de años y hoy como mucho más sano, pero cuando no logro comer como me gusta, siento una culpa y yo sé que lo estoy haciendo tanto mejor que antes, pero no puedo con esa culpa, no puedo quitármela, es muy difícil, está muy presente, y me imagino que ese será un rasgo entonces Sí, perfeccionista, ¿no? sí, Paz, sí. Uf, aquí también Madre entonces... mía, te estás cubriendo de gloria hoy, ¿eh? Hoy te ha tocado a ti, Paz, hoy te ha tocado a Hoy me ha ti. tocado, sí, así veo. Madre mía. Venga, pues vamos a ver qué síntomas pueden aparecer cuando desarrollamos esa característica, este perfil de autoexigente o perfeccionista. Los síntomas que aparecen psíquicos es ansiedad, ataque de pánico, fobias, depresión, angustia y agotamiento mental. No tienen por qué aparecer todos, pueden aparecer algunos, pero bueno, cuando aparecen como 3 o así, ya es que estamos ahí rondando el límite. Luego también existen los síntomas físicos, que los vemos ahora, que son contracturas, fibromialgia, migrañas, trastornos gastrointestinales, cuando tenemos como muchos dolores de estómago constantemente, y problemas coronarios. También cuando existen estos tipos de síntomas físicos, pues, o si somos autoexigentes o perfeccionistas, podemos llegar a tenerlos. Vamos a ver, ¿qué? O sea que si no tenemos ninguno de estos síntomas ni físicos ni psíquicos, quiere decir que lo llevamos bien, entonces tampoco era tanto, ¿no? Sí, pero seguramente, Silvia, que alguno tienes. No Seguro. sé, a mí no me... A mí no. no. Agotamiento mental, por ejemplo, Silvia, de tanto pensar, lo tengo que hacer bien y lo hago bien, ¿no? ¿O no? Absolutamente agotamiento A lo mental. mejor algo más que si no lo hiciera así, pero no, yo no noto ni angustia, ni depresión, ni ansiedad, no. ¿No? Venga, no está bien, mañana corregiré, o sea, quiero decir que no es algo, mañana lo corregiré, pondré esto que me gusta más, que quedará mejor y tal.
pero no, yo no veo... Pues entonces no pero lo sabe vamos, le porque- vamos a poner, venga, has puesto ahí 12, le vamos a poner uno por poner alguno. Pero si solo tengo uno, 12 ya no voy tan mal, ¿no? No quiero, No, hombre, no- claro, entonces a lo mejor te puede ser algo como normal, pero Vale, vale, vale. si tienes más de 2 o 3 ya está la cosa seria, ¿vale? Venga, vamos a ver qué se puede hacer si, llegados a este punto, hemos notado o hemos sido conscientes de que somos autoexigentes o perfeccionistas. Lo primero, normalmente, casi en el 90% de los casos de un perfeccionista o un autoexigente patológico, hay una baja autoestima, con lo cual lo primero que hay que trabajar es aumentar nuestra autoestima, ¿vale? A ver, ¿alguien de vosotros me sabe decir cómo podemos trabajar la autoestima, llegados a este punto? Ya. ¿Ana? No, yo estaba diciendo, venga, Silvia. Ah, venga, ¿cómo podemos trabajar la autoestima? Yo se le iba a preguntar a ella, digo, vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Venga, voy a aportar, se me ha ocurrido una cosa. Venga. Podemos hacer un listado de nuestros logros, por ejemplo. Eso es. Muy bien, Silvia, ¿ves? Eso es justamente lo que iba a decir. Ah, mira. Al final, para aumentar nuestra autoestima, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en lo que sí sabemos hacer bien, en lo que pueden ser nuestras virtudes y nuestros logros, ¿vale? Cuando a día de hoy no somos capaces de valorarnos por nada, ¿vale? Es decir, no, pues es que yo no sé hacer nada bien, es que no, que estamos en esa distorsión. Lo que debemos de hacer es poner realidad de lo que hemos conseguido hasta el día de hoy. Es decir, somos personas adultas que trabajamos por nosotros mismos, que tenemos una casa o que tenemos una pareja o que hemos logrado tener hijos o que tenemos un trabajo estable. Siempre nos tenemos que anclar en algo que hayamos conseguido. Y esa es una manera de que te aumente la autoestima, porque llegados a la etapa adulta, si llegamos con un problema de autoestima, no te vale de nada que los de fuera te digan, porque si no te lo crees tú, no te va a valer para nada. ¿Vale? Entonces, tenemos que trabajar justo, como ha dicho Silvia, potenciando nuestros logros y escribiéndolos un día y otro y leyéndolos, para que sepamos que somos personas válidas y personas que merecemos la pena, pero que nos lo tenemos que creer nosotros. A mí no me vale que mi madre me diga, bueno, es que fíjate, has llegado a no sé dónde. No, lo tengo que reconocer y saber y detectarlo yo y escribirlo, porque es de la única manera que yo me estoy valorando a mí, ¿vale? Cuando ya esto lo tenemos trabajado, el siguiente paso que podemos dar es aprender a poner límites para que la valoración de nosotros mismos no dependa de lo que hacemos por los demás ni de nuestro perfeccionismo, ¿vale? Sería otro punto muy importante. De hecho, yo esto lo trabajo mucho en la consulta. Cuando alguien me tiende a decir que tiene este problema, yo siempre le obligo, entre comillas, a que en la semana siguiente trabaje esto y a algo en lo que no se juegue mucho, pues diga que no. Entonces, pues no sé, si te llama un amigo para tomar un café le vas a decir que no. Si tu mujer te dice que por favor la vayas a recoger al trabajo y no pasa nada porque le digas que no, vas a decirle que no. Hombre, a tu jefe no le vas a decir no hago el trabajo, porque igual te echan, pero un poco donde no nos juguemos mucho, aprender a decir que no, a poner límites, ¿vale? Incluso a veces, cuando no ven en qué caso hacerlo o en una semana no lo han hecho, pues después les pongo yo a prueba y intento que me pongan límites, y cuando no me los ponen, pues se lo digo, me tenéis que haber puesto límites aquí, ¿no? Pero bueno, hay que intentar que en algo que es lo que no se juegue mucho y en algún acto cotidiano, pues ellos intenten poner esos límites, ¿vale? Interesante cuando ya hemos puesto límites, cuando ya hemos visto qué logros hemos conseguido en la vida, que identifiquemos nuestros propios límites, ¿vale? Y contrastarlos con lo que queremos emprender, para partir de una base sólida y realista. Es decir, yo quiero, por ejemplo, hacer una maratón, para mí sería mi sueño y mi meta, pero tengo que saber que a día de hoy no puedo correr más de 3 kilómetros porque me asfixio, porque no estoy entrenada. Entonces, a partir de ahí, que estoy siendo realista, ¿cómo puedo hacerlo? Pues mira, entrenando 3 veces al día y cada día subiendo 100 metros más para correr. Valorando esto, de aquí a 1 año y medio poder hacer una maratón. Pues cuando somos realistas y conocemos nuestros propios límites, es cuando podemos trazar un buen plan de actuación y cuando podemos llegar a conseguir nuestros sueños, ¿no? Nuestras metas. Una vez que hemos también identificado nuestros propios límites, sería bueno identificar los ámbitos en los que somos autoexigentes, ¿vale? Porque aquí va a ser donde vamos a detectar cuáles son nuestras inseguridades,
nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, ¿vale? Y posiblemente aquí también veamos de dónde viene el punto de inflexión de nuestra baja autoestima y de nuestra exigencia y autoperfeccionismo. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, aquellas personas que son autoexigentes y perfeccionistas en su trabajo, posiblemente el punto de inflexión pueda venir o la persona que le ha causado esa baja autoestima esté muy relacionada con una profesora, un profesor, alguien del colegio o posiblemente con el aspecto laboral del padre o de la madre, es decir, les hayan exigido el padre o la madre en ese ámbito, en el ámbito de los estudios, del trabajo, porque los propios padres sean autoexigentes y perfeccionistas en ese punto. ¿Esto entendemos? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y con lo cual, detectando el área en el que somos autoexigentes de manera patológica, vemos de dónde puede partir nuestro punto de inflexión, ¿vale? Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar también con todo lo anterior, ¿vale? Luego, el siguiente paso podría ser entrenarnos para aprender a tolerar y manejar la frustración, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Venga. ¿Cómo podemos manejar y aprender a tolerar la frustración? ¿Alguien que me dé una idea? Enfrentarnos a situaciones que nos lleven a tener esa sensación. Muy bien. Silvia, estás cubierta de gloria hoy. Si haces hoy el examen, te apruebo. Vale, pues venga, házmelo ya. ¿Ves? Eso es muy importante. Y sobre todo, Silvia, es decir, llevar a la persona a que sienta el rechazo y el fracaso, la frustración en algo muy poco importante, pero que lo sienta. Claro. ¿Vale? Evidentemente sí, en algo que no sea importante, claro, porque si no... Pero Vale, que se arriesgue a sentir eso, para irlo manejando. Eso es. Y que vea que no pasa nada, que va a seguir, si se encuentra con ese rechazo o con esa frustración, que esa persona va a seguir respirando, comiendo, durmiendo, es decir, va a seguir viviendo exactamente igual, y lo único que se puede hacer con eso cuando les enfrentas a ese tipo de frustración o de fracaso es ver qué pensamientos irracionales o qué distorsiones les ha pasado por la cabeza. Yo esto lo trabajo mucho con la gente, conmigo directamente, es decir, cuando veo que alguien es perfeccionista y tal, y a lo mejor me escribe o me pregunta o me dice, pues hablamos mañana a las 10, yo aposta no le llamo o no le contesto un mensaje para que sienta como esa parte de rechazo o esa parte de frustración, y entonces casi siempre luego me dicen, joder, pensé que te habías enfadado, que había hecho algo malo, y le digo, ¿pero por qué? Entonces es muy fácil desde nuestro papel de terapeutas enfrentar a la gente a ese fracaso, a esa frustración con nosotros mismos. ¿Me explico cómo lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Y entonces luego les haces ver que no pasa nada. O sea, si no te he contestado un WhatsApp, que ha pasado nada. Pues, pero se llegan a pesar de todo, ya no me quieres atender, te has enfadado conmigo, he dicho algo que te molesta, se empiezan a montar unas películas y dices, pues no, claro, pero además son personas muy organizadas y muy rectas. Oye, yo había quedado a las 10 y claro, ya eso les genera una frustración. Yo había quedado a las 10, yo tengo cosas que hacer, no me ha llamado a las 10, claro, ahí, sí. Y ahí lo trabajas. Entonces, bueno, pues se dan cuenta y luego pues te terminas riendo con esa persona, ¿no? Y viendo, jolín, fíjate cómo lo he trabajado. Y les dices, ¿a que no ha pasado nada? Has seguido haciendo tu vida normal, lo único que yo no te he llamado media hora después y no ha pasado nada. Bueno, eso cuando se lo explicas, pero antes te estarían poniendo verde. Sí, bueno, a veces, no, pero normalmente la gente que es autoexigente y perfeccionista no te pone verde a ti, se ponen verdes ellos, porque se piensan que la culpa es de ellos, que algo han hecho mal para que tú no llames. Ya. Tengo un síntoma, Luna, me estoy acordando que del año pasado hubo un mensaje que no me contestaste. ¿Ah, sí? Sí, lo hice. ¿Cuál fue? Pues ahí fue por tu espíritu seguramente, Graciela. ¿Alguna vez lo he hecho? Bueno, lo hizo a propósito, Graciela lo hizo a propósito para ponerte a prueba. Ya veo, no sabía por qué era. Yo creo que ahora estamos pensando todos en eso, porque seguramente habrá alguno así todo. No, sí, pero sí lo he hecho con varios alumnos, ¿eh? Sí que lo he hecho con varios alumnos y luego cuando les he explicado el por qué se ríen y dicen, jolín, que... Sí, a mí también me lo has hecho.
Además, yo creo que a ti te lo hice, Ana, y te lo comenté, ¿verdad? No, porque ha sido el último. ¿Ah, sí? Pues oye, que también, que no siempre que hago eso estoy probando vuestra frustración y que a veces es puro descuido mío que estoy a 1000 cosas, ¿eh? Que eso también... Ya, no, yo no pensé en eso, que estabas a 1000 cosas. Claro. O sea, que seguramente sea más eso que... Pero ahora ya has dado para pensar en otras opciones. Claro. Qué bueno, sí. Y luego otra cosa que podemos trabajar con estas personas es no dar tanta importancia al resultado de lo que emprendemos, sino al sentido que tiene para nosotros. Esto es muy importante porque cuando alguien hace algo porque es su vocación o porque es su misión o porque le gusta a esa persona mismo, no lo hace no voy a ser abogada por mi padre, ni por mi madre, no, lo hago por mí. Ahí es cuando realmente estamos trabajando esto, es decir, lo hacemos porque para mí tiene sentido. O sea, para mí tiene sentido dedicarme a esto, dar este tipo de clases, y no lo hago por nadie, lo hago solo por mí. Con lo cual, disfruto. Para mí no es un desgaste, pero cuando lo haces por los demás es cuando realmente eso no es ni tu sueño ni tu meta, con lo cual posiblemente no lo alcances y te frustres, o si lo alcanzas sea a través de muchísimo sufrimiento, ¿vale? Otra cosa, que esto es dificilísimo en las personas que son autoexigentes y perfeccionistas y sobre todo controladoras, es aprender a delegar para evitar el estrés, ¿vale? Aquí yo me acuerdo una vez a una persona que tuve en consulta, que era ya un caso patológico, pero patológico de perfeccionismo y autoexigencia, que le hice que le diera la plancha, que se la llevara a casa de su madre, porque planchaba todo. O sea, era una cosa, una obsesión que tenía con el control de la limpieza, del orden, de todo en su casa, que le hice que llevara la plancha a casa de su madre. Le dije, no, la plancha la vas a quitar y te vas a tener que aguantar viendo una semana los calcetines sin planchar, fijaros, los calcetines. Y bueno, lo pasó fatal y me reconoció la primera semana que se la pidió a la vecina. O sea, que boicoteó el plan y su plancha se la llevó a su madre, pero planchó los calcetines porque se la pidió a la vecina. O sea, era como una yonki del orden, ¿no? Entonces luego ya lo intentó hacer y bueno, pues no lo pasó mal. Y la siguiente, que casi le da un patatús, con esta misma chica, fue dejarle que sus hijos, porque claro, imaginaros, a los hijos los tenía machacados, no, lo siguiente, o sea, los hijos estaban ya con una gana de crecer y irse de casa, impresionante. Entonces, lo siguiente que la dejé hacer, y lo grabó y todo, porque casi le da un... Bueno, es que tenía ataques de pánico y tenía ansiedad, o sea, fue que dejara poner a sus hijos una lavadora con los trapos que quisieran. Es decir, me da igual que mezclen de color, porque era ya, o sea, ponía lavadoras hasta por colores. O sea, no es decir, meto todo lo de color, no, meto lo azul y pongo una lavadora, meto lo amarillo y si son 2 prendas amarillas, con 2 prendas amarillas pongo una lavadora. Pero no meto amarillo, verde, o sea, una cosa ya obsesiva. Y entonces me acuerdo que fue gracioso porque grabó un vídeo esta chica viendo, además para los hijos fue como, jolín, se puede jugar con mamá y no se pone histérica, ¿no? Entonces me grabó el vídeo cómo los hijos metían y ella, bueno, es que se llegaba a morder las uñas y decía, madre mía, que están metiendo unas sábanas blancas con una camiseta negra de mi hijo, madre mía, pero ella lo grababa. Entonces, y cuando terminó la lavadora lo tenían que tender los hijos, pero como lo tendieran. Entonces era también como un drama, madre mía, que están tendiendo la camiseta solo con una pinza y se va a arrugar y no sé qué. Bueno, al final fue una terapia familiar bastante divertida. Y fijaros, por ejemplo, esta chica había dejado de hacer restauración, le encantaba restaurar muebles y ella en su casa tenía su propio taller de restauración y lo había dejado de hacer porque la obsesionaba tanto todo lo demás que en el momento que tuvo hijos y como más obligaciones de limpiar y de ordenar en casa, su gran pasión, que era la restauración, la había dejado de hacer. Entonces, al final, pues fuimos cediéndole tareas a los hijos que tenían ganas de hacerlo como lo hicieran, no perfecto, pero hacerlo, y ella se pudo dedicar a empezar a restaurar una guitarra, una silla, y bueno, pues al final empezaba a tener ratitos de disfrute, porque claro, no tenía nada de disfrute, y es que estaba pensando en irse, dejar al marido, dejar a los hijos, pero el problema no era el marido y los hijos, el problema lo tenía ella, no lo tenían los demás. ¿Vale? Otra de las cosas que se puede hacer es aprender a identificar y expresar nuestras emociones para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. ¿Vale? Tenemos que expresar lo que sentimos. También muy bueno ponernos en el lugar de los demás para crear empatía.
y, como os digo, como hice con esta chica, buscar tiempo de ocio para hacer cosas que nos gusten y darnos satisfacciones. Es duro, trabajar con la gente autoexigente y perfeccionista, y es largo, o sea, no es algo que se pueda hacer en un día o en dos, o lleva mucho tiempo, porque hasta que consigues que esa persona quiera soltar un poco el control, ostras, Es que no te atreves ni ir a su casa. Claro, pero además fijaros qué curioso, al final, pues claro, vas pasando por este tipo de experiencias, ¿no? Y vas viendo este tipo de personas y te vas sorprendiendo, como siempre os digo, de lo maravillosa que es la vida y de cómo la vida te da todo aquello que necesitas para ser mejor persona. Fijaros que esta chica tenía un hijo que era Asperger. O sea, imaginaros el desorden en persona, y encima alguien a quien no puedes controlar, porque un Asperger es Asperger y tenía un poquito de autismo. O sea, eso es incontrolable. O sea, fijaros qué distorsión tenía la madre, que la vida le había puesto para que aprendiera un hijo con estas características. Imaginaros, o sea, estaban los dos para encerrarles, pero la madre, o sea, el hijo, el pobre, traía lo que traía, pero claro, ella no sabía tratar al hijo porque intentaba volcarle su frustración y su exceso de control, se lo quería volcar. Y al final, fijaros, eso era como una guerra campal todos los días. O sea, el marido era un santo varón y la hija, que no tenía ningún problema, la pobre estaba también amargada. O sea, fijaros cómo la vida te da aquello que no lo corriges por las buenas, siendo flexible, zaca atrás, te voy a pegar una que te va a caer por todos lados. Pues imaginaros, ¿no? Pero luego, bueno, la verdad es que muy, muy bien, no os imagináis, súper bien, pero costó muchísimo, muchísimo, porque hasta que le haces ver que tiene que soltar, tela. Y a veces que no lo consigues porque no están dispuestos, ¿no?, a trabajarlo. Luna, ¿qué tenía este hijo? No he entendido. Era Asperger, Era un chico, Asperger. Asperger, ok. Y tenía también un Sí. poquito de autismo. Ok. ¿Vale? Fijaros qué frase más bonita. O voy a conseguir todo lo que me proponga. Esto, que puede parecer una frase súper motivadora y súper bonita, a veces esconde detrás una autoexigencia y un perfeccionismo severo. ¿Vale? O sea, ¿cómo que hoy voy a conseguir todo lo que me proponga? Bueno, pues todo lo que me proponga si es realista. Si no es realista, a lo mejor no, y no va a pasar nada. ¿Vale? O sea, que también cuidado con estas frases tan motivadoras, que si se la das a alguien optimista y que disfruta bien, pero como se la des a un autoexigente perfeccionista, le hundes la vida, ¿no? Le estás poniendo ahí justo la droga que no tiene que tomar con esta frase. Fijaros, también tenemos que hablar, para no quedarnos con mal sabor de boca, de la autoexigencia positiva, ¿vale? Esta autoexigencia positiva es la que nos permite dar lo mejor de nosotros, exigirnos dentro de nuestros límites y que nos ayuda a superarnos continuamente, pero siempre disfrutando. Disfrutas y sobre todo te permites el error. Evidentemente a nadie le gusta equivocarse, porque eso es algo que tenemos innato. A todos nos gusta que nos salga todo bien, pero si cometes el error, lo ves como una oportunidad de mejorar algo. Mira, pues esto yo no lo había valorado, no lo había visto y me puede suceder, con lo cual vamos a arreglarlo. Los perfeccionistas no patológicos son quienes obtienen verdadero placer en el esfuerzo por hacer las cosas bien y consideran que las cosas que consiguen de este modo, si no son perfectas, son más que aceptables. ¿Vale? Esto es lo que yo os comentaba antes, que cuando es una autoexigencia positiva, además, son personas que tienden a brillar porque lo hacen con tanto gusto y con tantas ganas que tienden a brillar, se les nota muchísimo, ¿no? Fijaros, pues esto, aunque parezca algo exagerado, lo de cortar el césped al mismo nivel, hay gente que llega a estos niveles. El problema lo tenemos cuando por los motivos que sea, queremos ir más lejos de nuestras posibilidades reales y alcanzar metas inaccesibles más allá de la lógica, y que además este esfuerzo no tiene que ver con nuestro cometido vital. ¿Vale? A ver, estoy poniendo casos muy excesivos, pero que existen, ¿eh? Sí, pero la mayoría de la gente todo esto lo habla como algo positivo. Fíjate qué exigente soy con esto, y cuando te cuentan cosas exageradas, en la sociedad yo creo que se interpreta como, wow, qué bueno. Claro, pero es que he dicho antes, es que estamos en una sociedad en la que nos quieren totalmente desvincular de nosotros para que no pensemos. Siempre nos tienen pensando fuera. No nos dejan tener tiempo para pensar dentro. Entonces nos van poniendo retos cada vez más difíciles que incluso no dependen de nosotros, para que no nos dé por pensar, porque como nos dé por pensar no nos controla nadie.
Y claro, si no nos controla nadie, se puede poner el tema muy serio. Porque claro, ya hay muchas cosas que se caen por su propio peso. Mientras que si te van exigiendo a base de miedo y de autoexigencia, te tienen totalmente controlado. Sí, correcto. Así es como funciona este mundo. Pero bueno, vamos a ver cómo es la autoexigencia negativa. Cuando es exagerada, te genera presión, insatisfacción y ansiedad. No se disfruta de la tarea. La persona perfeccionista patológica se deja la vida intentando ser perfectos. Se autoimponen la perfección y abrigan ideas sin sentido, objetivos y metas que son imposibles de alcanzar. El perfeccionista realiza un esfuerzo inimaginable por vivir de acuerdo a lo aprendido o de acuerdo a las expectativas, y para lograrlo está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Bueno, pues como os digo, son puntos excesivamente extremos, pero son puntos que existen, ¿no? Dice, no confundas lo que quieres con lo que te gusta, porque hacer lo que quieres implica pasar por cosas que no te gustan, y ser esclavos de tu gusto te va a impedir hacer lo que quieres. Venga, que esta frase tiene miga. Antonio, te ríes pero no te entendemos nada, porque estás con tu voz de pitufo. ¿Vale? Es decir, esto lo que nos quiere decir es que hay a veces que para hacer, lo que te quiere decir es que a veces para conseguir tu meta y tu objetivo tienes que pasar por cosas que no te gustan, ¿vale? Porque al final cuando solo nos dejamos llevar por aquello que nos gusta y no nos esforzamos, muchas veces no conseguimos lo que queremos, ¿vale? Aquí es donde te pone equilibrio en realidad, es decir, yo quiero hacer una maratón, para mí es mi sueño, yo me he planteado una hoja de ruta realista, pero evidentemente voy a tener agujetas, habrá días que esté más cansada y no me apetezca salir a correr, habrá otros días que a lo mejor no consiga hacer esos 100 metros de más porque tenga la regla y esté cansada, es decir, al final voy a tener que pasar por cosas que no me gustan para conseguir lo que quiero, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? A ver quién me sabe contestar. ¿Qué pasaría si solamente hacemos lo que nos gusta? Además de no conseguir lo que queramos, pero ¿qué pasaría ahí? No tenemos nada en lo que ir evolucionando, porque todo sería... Efectivamente, si tú te quedas en tu zona de confort, te quedas solamente en lo que me gusta. Bueno, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta... Cuando solamente hacemos lo que nos gusta, al final no evolucionamos, porque para evolucionar sí o sí hay que pasar por cosas que no nos gustan, pero lo tenemos que ver como un reto y algo que nos emocione. Entonces, tiene que ser como el burro que va detrás de la zanahoria y a veces pues le duelen los pies o se tropieza con una piedra y dice, cachis, pero yo venga, voy a conseguir lo que quiero. No, el camino final tiene que ser que nos guste, otra cosa es que tenga tropiezos por el camino. Eso es. Esto es lo que decía, por ejemplo, Pat, ¿no? O Jocelyn, querer hacer las cosas extremadamente bien puede significar que al final no las hagas nunca. ¿Vale? El perfeccionismo es el mayor enemigo para dar el primer paso. Solamente está exento de fracasos el que no hace ningún esfuerzo. La felicidad es un camino, no un destino. O sea, esto es lo que nos quiere decir que al final lo importante no es la meta o el sueño, es todo lo que pasamos durante ese camino, que lo disfrutemos y seamos felices mientras que vamos en ello, ¿no? Es muy importante en los niños premiar el esfuerzo y no los resultados. Esto, para generar niños fuertes y emocionalmente estables, es muy importante. O sea, puede ser que tengas un hijo de 10, que te saque matrículas de honor y no haga nada porque tiene esa inteligencia innata o ese poder de retentiva o esa facilidad para aprender. Pero luego puedes tener a otro que esté en el suficiente raspado, pero le veas que echa horas. Entonces, lo que habría que premiar es a ese que se esfuerza y que echa horas, más que al que obtiene el buen resultado. Porque hay que saber que si para obtener el buen resultado como decía Ana, te has superado y has evolucionado, entonces te premio. Si para obtener el resultado es algo que tú haces de manera innata, pues bueno, evidentemente no se le va a decir no has hecho nada, pero hay que premiar más el esfuerzo que el resultado. ¿Vale? Así que, Angie, aplícate esto que te puede venir muy, muy bien con tus hijos. ¿Vale? Más que buscar que el resultado que quieres obtener de ellos, por lo menos que lo intenten, que veas que se esfuerzan un poquito. Sí, la verdad que yo con eso, mira que he cambiado bastante porque intento, como tú decías, ir soltando
ir soltando y sí, pero me cuesta. Mira, de todas las cosas es lo que más me está costando, la verdad. Pero bueno, voy intentándolo y bueno, poquito a Angie, poco. cuando dices que lo que más te cuesta es, es en el aspecto de tus hijos, ¿quieres decir? Sí, porque, a ver, como yo soy de lo que me propongo, lo hago, ¿sabes? Aunque me cuesta a veces, porque soy perfeccionista y esto, a veces empiezo algo, por ejemplo, si hago algo, lo borro 10 veces, vuelvo a hacerlo, intentando que me quede lo mejor. En mi trabajo, por ejemplo, yo me dedico al tema de la estética. Por ejemplo, hago fotos, hago vídeos, pero como yo los reviso después, antes de subirlos o lo que sea, y veo que hay algo que no, nada, ya no subo, ¿sabes? Ya no lo hago. Pero aún así, yo soy muy constante en intentar y seguir y hacer y conseguirlo. Y yo, por ejemplo, sobre todo con mi hijo el mayor, ¿no? Que a él, por ejemplo, es a veces de, incluso, yo qué sé, nos ponemos a hacer un ejemplo, ejercicios. Vale, nos ponemos, yo termino la rutina, él se queda a medias y yo no puedo con eso, ¿sabes? O sea, le digo, ¿por qué no terminas? Y le digo, y es que en todo así, o sea, le digo, en todo así, empiezas algo y cuando ya le empieza a costar, no lo termina. En cambio yo, aunque me cueste, termino hecha polvo, pero lo termino, ¿me entiendes? Y en todo soy así, o sea, en algo que lo comienzo, lo termino aunque me cueste. En cambio, él no, claro, y eso a mí me pone los Mira, nervios. ahí tienes la distorsión polarizada, tú siempre y él nunca, ¿te das cuenta? Ya. Sí, es verdad. Sí. Sí. Cuando al final, cuando tu hijo encuentra algo en lo que realmente le merezca la pena esforzarse, lo hará. Lo mejor es, Angie, que ellos vean esa virtud de ti, siempre que no sea una autoexigencia y un perfeccionismo patológico. Es decir, es muy bueno ser un ejemplo, decir, ¿veis a dónde he llegado? Lo he llegado porque he luchado, porque me he esforzado, he disfrutado y ahora estoy súper contenta con lo que he conseguido. Para ellos eso es un referente. Sí, en realidad mi hijo el grande sobre todo, él me dice que sí, que admira muchas cosas de eso, ¿no? De que, un ejemplo, por ejemplo, yo en lo que trabajo, yo empecé más o menos hace 5 años y empecé muy poquito a poco con una camilla y 4 cosas, ¿sabes? Y bueno, ahora pues mira, soy autónoma, tengo mi local, ¿sabes? Y poquito a poco. Y es que he hecho la vista atrás y yo digo, ostras, o sea, me he comprado máquinas, todo y todo en mi trabajo, ¿no? Y a veces es lo que les pongo a veces de ejemplo. Le digo, o sea, mira, he ido poquito a poco, no he corrido porque yo, si hubiese querido, hubiese empezado con el apoyo de mi marido que me dijo en su momento, pues venga, cogemos un local, te abrimos un local, no sé qué. No, yo le dije, no, mira, prefiero empezar poquito a poco y lo que hice fue empezar dentro de una peluquería, en un lugar ahí que me dieron 2 cabinitas y todo eso, y poco a poco lo he ido haciendo hasta que, mira, yo ya he podido hacerlo por mi cuenta y mira. Pero entonces tú allí en el trabajo eres una autoexigente y perfeccionista sana. Porque Sí. no esperaste a tener el mejor local del mundo con las últimas máquinas para empezar. Tú creíste en ti y dijiste, venga, poquito a poco, como las hormiguitas, haciendo. Sí. Sin hacer mucho ruido, como me dijo una amiga, mira que a veces, pero mira, a veces, o sea, no te das cuenta de lo que has llegado a conseguir a veces si no te lo dice otra persona, o sea, no sé, a veces yo iba haciendo, pero no. De repente hace un medio año más o menos una amiga, estábamos hablando y estuvo en el centro y todo eso y me decía, parece mentira, o sea, ¿cómo empezaste y dónde estás, ¿no? Y con todo lo que tienes y todo eso. Y yo le digo, pues sí, es verdad, mira, poquito a poco. Y ella me decía, has hecho todo poquito a poco y sin hacer mucho ruido, ¿no? Como me decía. Y digo, pues sí, mira. Qué bueno, pues eso tiene que ser una satisfacción, porque además de ahí lo que podemos sacar es que tú se has disfrutado. Habrás tenido tus momentos duros, pues de estar cansada y tal, pero al final con tus logros has ido disfrutando y eso para tus hijos es el mejor ejemplo que les puedes dar. Sí, yo la verdad que me siento bien. súper bien y muy cómoda en lo que hago y todo, porque sí, eso, ¿no? Y cada vez más y bien. Qué bien, Angie, qué bien.
Venga, vamos a seguir. Dice, la vida no te pide que seas perfecto, solo te pide que aprendas cada día a ser la mejor versión de ti mismo. Bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar y vamos a pasar a ver la ficha que tenemos que trabajar esta semana. Bueno, ¿cómo os quedáis con esta clase? Si la del módulo pasado fue para trabajar, esta ni os cuento. Esta ni os cuento lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Venga, pues vamos a ver la ficha que tenemos que hacer para la semana que viene. Me la podéis mandar, o si no, al final en la última clase del módulo, me la podéis mandar cuando queráis, pero siempre para antes de la última clase, ¿vale? Que la veamos. Vamos a ver por qué es la ficha del test de perfeccionismo. Con esto vais a salir de dudas. Venga, vamos a leerla en clase y luego esta os la voy a mandar, ¿eh? Dice, cuando comienzo algo me preocupa equivocarme excesivamente. ¿Tengo metas muy elevadas y difíciles de alcanzar? ¿Intento evitar a toda costa la desaprobación de los demás? Cuando realizo alguna cosa no me suelo relajar hasta que quede perfecta. ¿Siento que aun haciendo las cosas lo mejor posible no es suficiente para los demás? Si cometo un error siento que todo se arruina. ¿Sé qué tipo de persona debería ser pero siento que nunca lo logro? De niño, aun cuando hacía las cosas bien, sentía que no llegaba a complacer a mis padres. Cuando consigo una meta me siento insatisfecho porque pienso que no es para tanto. ¿Me siento culpable o avergonzado si no hago las cosas perfectamente? Bueno, pues esta es la ficha, venga. Vamos a hacerla así como un poco por encima, aunque luego os la mande y me la mandé rellena. Vamos a coger a alguien, venga, un voluntario que la quiera hacer. En alto, ahora en clase. Yo. Ana, venga. Sí. Bueno, aquí he visto claramente que no soy perfeccionista. Que probablemente, porque me salen como dos respuestas, un antes y un después. Vale, pues léelo tú, porfa, y vas. Pues es que me ha pasado algo en el ordenador que casi no lo veo, pero bueno. Ah. Sí, ¿lo puedes leer tú? Sí, dice, cuando comienzo algo me preocupa equivocarme excesivamente. No. Vale. ¿Tengo metas muy elevadas y difíciles de alcanzar? No. ¿Intento evitar a toda costa la desaprobación de los demás? No. Cuando realizo alguna cosa no me puedo relajar hasta que está perfecta. No. ¿Siento que aun haciendo las cosas lo mejor posible no es suficiente para los demás? No. Si cometo un error siento que todo se arruina. No. ¿Sé qué tipo de persona debería ser pero siento que nunca lo logro? No. ¿De niña cuando aún hacía las cosas bien sentía que no llegaba a complacer a mis padres? Ahí me ha quedado una duda. Vale. O sea, ahí no lo sé, porque tengo un hermano que siempre era de 10 absolutamente en todo y todo era el crack, 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 y supongo que de alguna manera siempre me comparé con él. ¿Te comparaste o te comparaban? Bueno, no me comparaban quizá directamente, pero sí que ante los elogios en público, pues claro, o sea, mi hermano era el dios, pero no solamente de mis padres, eran mi familia, mis tíos, todo, siempre estaba de ejemplo por todos los sitios. Entonces eso de alguna manera, aunque tú fueras buena, te dejaba en otro nivel, ¿no? Fijaros siempre porque os digo que no es bueno comparar, porque te digo que si en tu casa, en tu familia, que a lo mejor lo hacían de la mejor manera para alabarle a él, pero a evidentemente... Ver, Luna, sí, ¿sí? A día de hoy yo misma lo digo, o sea, porque yo le veo y es verdad, o sea, cosas que hemos leído los dos, yo alucino de cómo lo cuenta, cómo se acuerda de todos los datos, de los nombres, o sea, pues sí, le valoro muchísimo, ¿no? Pero que sí, quizá también me han grabado que él es así, ¿no? Porque soy yo ahora mismo la que le promociono. Claro, porque fijaros, ¿sabéis una cosa, por ejemplo, que hace, mi madre siempre lo dice, y digo, fíjate, una mujer que tampoco ha tenido así unos estudios exagerados y que ha sido una mujer siempre de su casa, lo que se llama ama de casa, pero mi madre siempre, de los tres, yo tengo 2 hermanos mayores, yo soy la pequeña, siempre dice lo mismo. Yo tengo 3 hijos maravillosos y cada uno por una causa diferente. Entonces, ella siempre dice lo bueno, pero de cada uno de nosotros. Nunca dice por qué este es así
y el otro no lo es. No, este es así, aquí es buenísimo. O sea, de los tres, lo que destaca siempre es nuestra virtud, con lo cual nunca te sientes inferior. Ya, no, en eso yo no quiero decir que mis padres no hablaran bien de mí. Lo que pasa que era como una exageración lo bien que hablaban de Lo mi bien que hermano. hablaban de lo, claro. No quiere decir que de mí hablaran mal, porque a mí también me valoraban, ¿no? Pero Sí, sí, pero fue algo así que se me venga, grabó. es la única. Venga, vamos a por la siguiente, Ana, la 9. Cuando consigo una meta me siento insatisfecha porque pienso que no es para tanto. Ahí sí. No insatisfecha, quiero decir que no. Es verdad que nunca pienso que es para tanto. Pienso que si yo lo he hecho, se puede hacer. Entonces, aunque me alaben, no le doy tanta importancia. Qué curioso que sean esas dos. ¿Me siento culpable o avergonzada si no hago las cosas perfectamente? No. Fíjate, justo han sido en las dos, la 8 y la 9, que se puede extrapolar al caso de tu hermano. Es decir, como tu hermano, pero que a lo mejor es algo que nosotros eso lo captamos de pequeños por nuestra emoción, no porque como lo hayan hecho nuestros padres o nuestra familia. Es decir, como tu hermano era tanto, y es tanto, el hombre que igual es una eminencia en algo, tú al final cuando consigues a veces sí, está bien, pero no es tanto, que para lo que ha conseguido él, ¿no? Igual, porque son las dos únicas en las que has dicho que sí, todas las demás has dicho que no. Con lo cual está claro, Ana, que no eres autoexigente y perfeccionista patológica. Lo puede ser del grado positivo, en manera positiva, pero desde luego de manera negativa no lo eres. Vale, pues ya he hecho los deberes. Ya los has hecho, tú ya los has hecho. Sí. Mira, esto que te has quitado. Vale, pues ya lo tengo que hacer, que escribir. Venga, ahora Antonio, ahora que lo haga Antonio. Pues sí. Antonio te lo hago de pitufo. Sí, por eso lo he dicho en broma. Antonio no lo va a poder hacer. Venga, otra persona y ya lo dejamos ahí, pero que nos da tiempo a hacer otro. ¿Quién lo quiere hacer? Venga. No, yo lo hago. ¿Ah? Sí. Venga. Cuando comienza algo me preocupa equivocarme excesivamente. Sí, tanto que me paraliza muchas veces. ¿Tengo metas muy elevadas y difíciles de alcanzar? Algunas, sí. Vale. ¿Intento evitar a toda costa la desaprobación de los demás? Muchas veces. Cuando realizo alguna cosa no me puedo relajar hasta que queda perfecta. Sí, es que nunca queda perfecta, nunca he Por eso sentido nunca te que... relajas. No. Claro. ¿Siento que aun haciendo las cosas lo mejor posible no es suficiente para los demás? Sí. ¡Qué horror! Si cometo un error, ¿siento que todo se arruina? Más que todo se arruina, me arruino yo con lo mal que me siento, sí. Vale. ¿Sé qué tipo de persona debería de ser, pero siento que nunca lo logro? Sí. ¿De niña, aun haciendo las cosas bien, sentía que no llegaba a complacer a mis padres? De niño, aún cuando hacía las cosas, no lo sé, no lo tengo claro. Vale. Sí, no me sentía suficiente muchas veces, pero por algo mío. Ellos siempre fueron súper contenedores y comprensivos y... Sí. Vale. Cuando consigo una meta me siento insatisfecha porque pienso que no es para tanto. Sí. ¿Me siento culpable o avergonzada si no hago las cosas perfectamente? Sí. Pues es que eres de libro, eres una autoexigente perfeccionista de libro. Sí, no me había dado Todo cuenta, menos pero lo de es tus muy padres y aún importante. así has dudado es que sí. ¿Puedo Sí. decir algo? Sí, claro. A ver, es que yo creo que si te estás juzgando mucho a nivel profesional, por ejemplo, creo que hay una gran diferencia entre tu edad y la mía. Entonces, el haber pasado por muchísimas más No tenemos temas. tanta diferencia de edad, yo creo, sí. Sí, mucha. Entonces, yo Te ves creo muy que joven, Ana. seguramente que te saco 20 años, pero Qué exagerada, Ana, por favor. Qué exagerada. sí, que yo creo que en eso hay mucha tela. O sea, lo que yo podía pensar hace 10 años, 15, a lo que pienso ahora, por todo lo que he vivido, principalmente, hay una gran diferencia en las contestaciones que hubiera hecho antes y las que he hecho ahora. Seguro. Y seguro si yo hubiera contestado esto 10 años antes,
ni siquiera había tenido conciencia de mis respuestas. Hoy al menos tengo conciencia y sé que puedo trabajar. Antes lo habría hecho como Claro. perdida, sin... Y de hecho, todos los que estáis aquí en este curso, si estáis aquí es porque queréis mejorar, si no, no estaréis aquí, estaréis haciendo un curso de chapa y pintura o de yo qué sé, o de vete tú a saber qué, ¿no? Pero no estaréis haciendo esto, con lo cual, si estáis aquí es porque sois de alguna manera consciente de aquellas cosas que tenéis que mejorar. Con lo cual ya está bien, ¿no? Ya está bien, no, ya está súper bien. O sea que... Bueno, Alicia, que hoy no ha hablado nada. Venga, dinos algo. ¿No te oímos? Vale, es que yo diría a todo que no. ¿Sí? ¿Dirías a todo que no? Sí. Ahora mismito sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Alicia. Pues nada, necesito de esos ejemplos también, porque mucha gente dirá casi todo, la gran mayoría que sí, con lo cual necesito ejemplos como el tuyo y el de Ana que diga que no. ¿Vale? Sí, Graciela. Yo en la mayoría de las preguntas a esta altura es un poco así como Ana. En otra época hubiera estado desconforme de todo, hubiera sido insuficiente esto y lo otro, y ahora no, ahora estoy más relajada. Por un lado, hago las cosas bien, muy bien. Yo sé que en ese sentido las estudio, puedo estar hasta altas horas de la noche. De un tema, si alguien me pregunta, yo averiguo absolutamente todo como para que no queden dudas de nada, pero tampoco, o sea, estoy más relajada y también tengo una confianza muy grande en mí, ¿no? Que hago en todo lo mejor que puedo. Qué bueno, Graciela. Además, tengo que contar una cosa que me ha resultado súper curiosa hoy. Y es que yo esta noche he soñado con Graciela. Y después puso un mensaje en el WhatsApp. ¿Recuerda, Graciela, que tú esta mañana has puesto un mensaje? Pues es que yo esta noche he soñado contigo. ¡Wow! Sí. ¿Y el sueño cómo era el sueño? Pues era muy bonito, Graciela, porque he soñado que me presentabas a tus dos hijos. ¡Ay, qué Que yo lindo! conocí a los dos. He soñado bueno. que conocí a tus dos hijos y conocí a tu marido, a tus dos hijos, a tu marido y a ti. No sé si sois 4 o 5, no sé cuántos sois en la familia. Somos 4, sí, somos 4. He soñado que conocí a tus dos hijos y a tu marido y el caso es que en el sueño yo sí que recordaba que uno de tus hijos no está, pero estaba. Es decir, cuando tú me lo presentabas estaba. Y yo decía, jolín, qué bien que le he podido conocer, aunque yo creo que como hemos hablado en clase de esto, y yo nunca había soñado con ninguno y con Graciela tampoco había soñado nunca. Y justo esta mañana, cuando lo he recordado, yo siempre recuerdo los sueños, nada más despertarme y digo, uy, qué ilusión, que he conocido a los hijos de Graciela, a tu marido, bueno, todo, ¿no? Y ha sido un sueño como muy agradable, comíamos como en un sitio de playa, paseamos por un paseo marítimo, muy agradable todo. Y luego justo hoy escribe ese mensaje Graciela, ha dicho, jolín, qué sincronicidad más bonita, ¿no? Qué cosa más especial. Y la verdad que dije algo que realmente lo sentía y me hizo acordar a cuando yo era chica, porque yo era muy feliz cuando se terminaban las vacaciones y volvía al colegio, porque en realidad mi mamá no nos dejaba salir mucho, entonces para mí ir al colegio y aprender era hermoso realmente. Y eso ha sido lo mismo que vuelvo a sentir. Qué graciosa. Pues cuando lo he leído esta mañana se me han puesto los pelos de punta. Digo, qué sincronicidad más bonita, ¿no? Porque al final yo creo que estamos en este plano físico y en otro que no es físico y que también nos encontramos. Entonces, así es como lo he interpretado yo. Ana, dime. Luna, ¿cómo se interpreta? Porque yo antes casi nunca me acordaba de mis sueños y llevo como un mes o algo así, que es verdad que me estoy despertando mucho entre las 2 y las 4, lo que hablábamos, llevo 4 o 5 días seguidos que a las 2:30 clavado, todos los días a las 2:30 me despierto. Y me estoy acordando de sueños, que entonces me está llamando la atención. Y además, curiosamente, hoy me ha salido un sueño que me ha impactado muchísimo. Era de algo cuando yo era pequeña con mis padres, algo muy, muy real. Pues, Ana, estás trabajando ahí a tope el conectar contigo. O sea, apunta esos sueños y aunque no sepas en este momento qué te quieren decir... Eran reales, era una situación como que a lo mejor no pasó exactamente, pero era una copia de cualquier otra. Pues imagina ahí qué estás sanando, igual es algo que tú ya has sanado
O si es una situación agradable, igual es algo que tienes que rememorar porque... No, no es agradable. Pues eso seguramente, si lo sueñas y lo ves claro, es porque eso ya lo has sanado. O porque te toca sanarlo y estás preparada para sanarlo, eso está claro. Me he empezado a hacer interconexiones, a hacerme pensar el hecho de haberlo soñado. Claro. Pues eso es porque estás preparada para trabajarlo. Vamos, segurísimo. Y por eso lo sueñas ahora y lo sueñas en esa hora y lo tienes tan claro, porque es así. Claro, y me despierto, porque no te despertarías en otra hora Claro. tan fácilmente. Eso es. Y siente en ese momento del sueño qué emoción tienes, si es buena o es mala, si es mala, tranquilízala, si es buena, siente que eso ya lo has traspasado, ya es evolucionado. Bueno, es maravilloso eso que te pasa, yo lo creo, ¿no? Qué bueno, Sí, Ana. sí, me ha impactado. Llevo todo el día tocada por ello. De aquí a nada empiezas a levitar, te lo digo yo, Ana. Además, Yo he soñado de Franco Battiato. ¿Conocéis el cantante que se ha muerto? Claro, nos ha fastidiado. Y yo con... No, pero la cosa muy particular es que yo me he dormido, porque vos sabéis que estoy haciendo práctica con los sueños, y estoy pensando a intentar de entrar en el sueño pidiendo de vivir algo, ¿no? Y yo pedí de encontrar a él. Fíjate, Y bueno, igual, pasa claro. que lo he soñado y lo único era que físicamente era otro, ¿vale? Que yo nunca he visto, además. Uno guapísimo, pero era él. Me abrazaba, me daba un abrazo lleno de amor, ¿sabe? Cuando uno se siente amato proprio. Hay Bárbara que tienes a tu Y yo en el príncipe azul a la sueño vuelta de la tengo esquina. conciencia que... ¿Qué? Que tienes a tu príncipe azul a la vuelta de la esquina. No escucho bien, se está quitando la... Que digo que esto que has ¿Qué has soñado es dicho? porque tienes a tu príncipe azul a la vuelta de la esquina. Puede ser, ¿eh? Bueno, si no, no lo soñarías. Qué bueno. Es que, qué bueno, ¿no? Que podemos... Mira, Luna, ¿te puedo hacer una pregunta un poco diferente de todo? Que riguarda, lo he pensado hoy. ¿Puedo? Sí, hazla, a ver si te Riguarda vas a contestar. No sé si te vas a el contestar. respecto al tema... Exacto, eres siempre muy disponible, la verdad. Y respecto al tema COVID, perdonáis que lo ¿Sí? pongo, ¿no? Pero es que me estoy haciendo una pregunta respecto al tema de la vacuna, ¿no? Siempre, insomma, sabemos cómo estamos. No creo que va a pasar, pero puede ser, visto que está pasando casi todas cosas surreales, ¿no? Que no van a obligar, ¿no? Imagínate. Io pensavo, cioè me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros que hacemos este estilo, ¿no? Que comemos de esta manera, que hacemos ayuno, podemos afrontar la cosa así, podemos pensar de protegernos aún inyectando esta cosa en el cuerpo? Porque está claro que no es una vacuna, ¿no? Es una medicina que están experimentando. Entonces, pensando en el medicamento, digo, quizás, ¿no? Haciendo ayunos, podemos, porque sabemos que es una renovación de célula, ¿no? Cuando hacemos los ayunos. Entonces, quería saberlo, insomma, ¿tú qué piensas? Que, insomma, si hay una manera diferente de pensarlo, perspectiva más positiva, nel caso nos obligaría, ¿no? Porque en el mío caso, por ejemplo, viajar para mí es fundamental. Entonces, repito, ¿Qué yo te creo que no va a refieres, pasar Bárbara? porque... ¿A que si nos obligaran a ponernos la vacuna, si habría alguna manera de poder quitarnos eso del cuerpo? ¿Te Sí, refieres a eso? yo lo he entendido perfectamente. Vamos, creo que lo he entendido. Mira, Sí, justo A limpiar al máximo. este tema justo lo estaba hablando ayer con una persona que me hizo exactamente la misma pregunta. Y también justo porque este fin de semana estuve en una charla de una persona que yo la escucho por temas espirituales y otro tipo de temas, y entonces me vino muy bien porque fíjate, yo este fin de semana escuché a una persona en una charla hablando de este tema precisamente, y ayer una amiga me preguntaba por esto. Dije, mira, yo lo que he oído y me ha gustado, porque me viene bien, a mí me viene fenomenal, y como me lo creo así va a ser, es eso precisamente, es decir, todas aquellas personas, yo en principio me negaré hasta la saciedad a vacunarme. Yo esto, lo siento decirlo en el curso, pero claro. es mi opinión particular, y quien se vacune
le respetaré siempre, porque cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede, ¿vale? Pero yo me negaré hasta los límites insospechados, pero en el caso que por una cosa de vida o muerte, pues como tener que viajar a algún sitio sí o sí, o no poder trabajar, o que no sé, algo, que me tuviera que vacunar, esta persona que yo escuchaba decía que cuando te obligan a vacunarte y lo hacen por una imposición que tú no quieres, tú puedes limpiar tu cuerpo y tus células de esto, porque es como si fuera una violación a tu persona, a lo que tú piensas. Entonces, precisamente decía él, con un ayuno y pensando como la epigenética también, pensando que a ti eso no te va a afectar porque tú no lo quieres en tu vida, es algo un poco como si dijésemos trascendental y como metafísico, ¿no? Decir, bueno, a mí me habéis metido este veneno, yo, desde lo más íntimo de mi ser y desde cada una de mis células, rechazo los efectos negativos de este veneno. Entonces, él decía, sería una meditación continua a ese punto. Eso es. Entonces, este señor decía que durante 7 días, es que es eso precisamente, Ana, que durante 7 días, en cuanto tú te levantaras, lo que tienes, la orden que tú tienes que dar a tu cuerpo es: yo elimino todo aquel tóxico que me haya podido causar esto que me ha impuesto la vida, que yo no he querido para mí. Entonces, lo meditabas, y según esta persona, que lo que no tenemos que tener es miedo. Como vayamos con miedo, tu cuerpo también asimila ese miedo. Entonces, yo en tal caso será eso lo que haga. Y con la alimentación que llevamos nosotros, los efectos secundarios posiblemente no queden. Y yo, como me ha venido muy bien, me lo he creído, Bárbara, y es, si llegado el caso me pasa, es lo que voy a hacer. También yo he visto un vídeo de Andreas Kacker donde recomienda tomar dióxido de cloro 15 días antes y 15 días después para limpiar. Claro. También. Ma a proposito de este dióxido, ¿dónde se encuentra el dióxido de cloro? En Eso farmacia, si queréis, ¿no? Bárbara, si queréis eso lo comentáis por el chat, porque en clase Sí. no se puede, pero lo comentáis por el chat y lo ponemos y lo decimos, ¿vale? Antonio es un experto. Antonio, además Antonio no puede hablar porque no le oímos. Como ahora bien. no puede hablar, ahora le machacas por el chat. Lo pone en el chat. Tiene la voce di Paperino, Antonio. La voce de un paperino. ¿Qué pasaba? Que no, le Antonio sale no puede cara. hablar. Vale. Lo siento ¿Puedo por hacer ahí. una última pregunta? Que yo también, bueno, Venga, hoy se me sí. ha ocurrido otra pregunta que quería hacerte respecto a lo del sistema inmunológico, Sí. tanto que se habla pues para reforzar el sistema inmunológico, todo esto. Yo sé que en el higienismo no se está a favor de los suplementos y todas estas cosas. Realmente, para fortalecer el sistema inmunológico, esto está muy ligado a la microbiota intestinal, ¿no? O sea, si tu microbiota está correcta, el sistema inmunológico está fuerte, es decir, Sí. entonces la clave sería, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, una alimentación higienista, nada más, simplemente a través Pero de la no solo con alimentación. alimentación física, Silvia, esta te puede Vale. hacer que tu microbiota, lo hemos visto antes, Vale. problemas gastrointestinales, si somos autoexigentes y perfeccionistas, Sí, nos tenemos que ver siempre como un ser Vale. holístico. La parte De física y físico, emocional. emoción Sí. y mente, ¿vale? Vale, Si todo eso está vale. equilibrado, no hay quien pueda contigo, o sea, no hay virus que te lleve por delante. Vale, con lo cual no hay que hacer nada especial, o sea. Nada, y sobre todo no tener miedo. El miedo es lo que te va a bloquear todo, no tener miedo. Vale, ¿Vale? Ya. vale, gracias. Bueno, Bien. chicos, chicas y chicos, acabamos Gracias, aquí, os mando gracias. el test de perfeccionismo y las diapositivas para que la tengáis en los apuntes, ¿vale? Nos vemos la semana Vale. que viene. Ok. No os olvidéis- Adiós. no os Chao. olvidéis de Semana. sonreír. Adiós. Chao, adiós.